Jóvenes y señoritas, muy pero que muy buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a otra clase de historia. Soy tu profesor Víctor Urbina y estamos aquí con la tutora Ninoshka, que está desde hace una hora atrás, creo, con nosotros. Así que un saludo para ella. ¿Y qué tal? ¿Cómo les ha ido? Vamos a ver en esta clase desde las ideologías del siglo XIX, o sea, 1800, hasta la Primera Guerra Mundial. Así que espero que estés listo o lista para esta clase de ahora, que por cierto es la única clase, creo, que la vamos a hacer, que coincide con la forma en cómo se hacen las clases en el ciclo normal. Y que por cierto, esta clase, has visto material de trabajo, abre tu PDF. Me lo encargaron hacer, así que trata ese material con cariño. Todas las lecturas están puestas ahí para hacerte entender un poco el contexto de cada tema, sobre todo de la segunda revolución industrial, donde los niños y las niñas trabajaba todo el mundo. Es algo que a veces no se entiende bien, ¿no? Que es que o sea, a veces uno se queja, ¿no?, de la situación actual, pero realmente hacia atrás, o sea, si uno mira hacia atrás, la gente andaba peor, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver todos esos temas ahora en clase. A ver, ¿yo qué necesito? Yo necesito algo. Ya necesito tomar la foto que estoy en pantalla. A ver, ¿dónde está? Esto está casi. Ajá. Y en un momento saludamos a toda esa gente que nos está saludando y que está aquí también desde temprano. Así que, a ver. Ya sabes que no te puedo escuchar, ¿no? Cualquier cosa por el chat. Entonces vamos a saludar a Ciesa, la primera persona en saludar. Muy buenos días, Ciesa. Muy buenos días, Ordaya. La señorita Ordaya es la única que tiene foto, por eso sé que es señorita. A Reyes, muy buenos días. A Guzmán y al caballero Marí C. Muy buenos días a cada uno de ustedes y a los que nos están escuchando o en el futuro nos van a escuchar también. Muy buen día para ti. Y ya, vamos a ver esto de una buena vez. A ver, vamos a minimizar esto. Creo que esto es así. Entonces, todos ustedes abren su material de trabajo. Ya sé, ya lo que tengo que hacer. Tengo que compartir pantalla. Y aquí estamos. Ajá. Bueno, desde las ideologías del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. Esta clase la vamos a hacer de la siguiente manera, así que prestan atención. Te voy a resumir esto, o sea, te voy a hacer una presentación general de toda la clase. Y de tal manera que tengas esto del PowerPoint, y así lo puedas revisar si gustas. Ya sabes que el examen de todas maneras se basa principalmente en la separata, que es el PDF que a ti te da. El PowerPoint son solamente 15 diapositivas. Y los profesores realmente hacen un gran trabajo al resumir, imagínate, más de 100 años de historia en 15 diapositivas. Bueno, la ideología del siglo XIX, esto es lo que vamos a ver. Si alguna vez te preguntaste por qué los políticos, o mi papá, o mi tío, o mi primo, o mi hermana, dicen que son, no sé, de derecha, o son de izquierda, o yo tengo un familiar que le dice rojetes a la gente, o tengo un familiar que le dice caviares, o cerdos burgueses, malditos capitalistas, ya esas cosas, ya, esta clase sirve para entender esto. Bien, entonces vamos a hablar aquí de las 5 principales ideologías, que son el liberalismo, socialismo, conservadurismo, anarquismo y el nacionalismo. Entonces eso está acá. Y aquí están, estas son fotos bien chéveres, ¿eh? Porque son fotos que con la tecnología obviamente han puesto a color. Estos dos personajes, interesantes. Si eres un rebelde con causa, te animo a que puedas leer a Marx o a Mikhail Bakunin, que es más bravo todavía, porque estos son... Mikhail Bakunin es más bravo porque él propone eliminar cualquier forma de Estado. Este tipo es el representante del anarquismo. Karl Marx es el representante del socialismo científico, o del socialismo comúnmente conocido por la gente, ¿no? Pero como estamos en clase de historia y de cara al mundo preuniversitario, o sea, este es el mundo preuniversitario y de cara a la universidad, entonces tienes que estudiarlo como te lo estamos enseñando aquí, ¿no? Socialismo científico. Luego vamos a pasar a las revoluciones liberales burguesas,
Son dos principalmente, la de 1830, todas en Francia, obviamente, recuerda, ya terminó la Revolución Francesa, pero la Revolución Francesa es de 1789 hasta Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa después de eso? Esto es lo que vamos a ver en esta clase. La PRE te puede preguntar por las consecuencias o por el desarrollo de la revolución, que es lo que vamos a estudiar aquí. La revolución de 1848 luego viene después, y es que aquí ya la gente está pensando justamente en esa forma de gobierno y en ese tipo de sociedad que los revolucionarios franceses habían propuesto, que es la sociedad de clases, ¿no? Todos somos iguales ante la ley, creo que eso ya lo habíamos explicado antes. Luego de esto, aunque lo vimos a vuelo de pájaro en la última clase, que es la primera revolución industrial, tú ya sabes, nace en Inglaterra, y luego la segunda revolución industrial, que es esta en Estados Unidos, también tenemos un desarrollo en Alemania. Este es Edison, ¿no? El tipo tiene más de 1000 patentes, si no me equivoco, o 16.000 patentes, una vaina así, tipo un inventor. Um, y es en esta etapa donde principalmente los avances tecnológicos se van a aplicar a la industria o al sector, claro, a la industria, ¿no? A las grandes industrias de ese momento, la industria del acero, del petróleo, también se desarrolla mucho la medicina. Ahí aparece la empresa Bayer, que es de origen alemán, por cierto. La industria armamentística también se desarrolla. Nikola Tesla, ¿no? Tipo, es un genio también, ¿no? Nikola Tesla, por cierto, trabajó para Edison y luego se separaron, ¿no? Tuvieron un rollo ahí, lo que se conoce como la guerra de corrientes. Y te informo que la corriente que usamos en la actualidad es la que propuso Tesla, cuando Edison decía que no. Estas son las industrias, las consecuencias obviamente ya sabes, es costumbre, te las aprendes. Vamos a... Como esta clase se graba, ahí puedes volver a ver, al menos, o le tomas fotocapturas, ¿no? a las imágenes. Wincho, muy buenos días también para ti. Entonces, luego vamos a pasar a los imperialismos. Cuando estas potencias, y eso es algo que a veces los países como el nuestro no entienden, ¿no? Que si tú no le inviertes a la ciencia, a la tecnología, siempre vas a depender de la ciencia y la tecnología de otros países. Y eso es lo que ellos hacen. En Europa, en Estados Unidos, también por ahí en Japón lo van a comenzar a hacer, solo que un poco después de 1850, 70, no sé si alguna vez has escuchado la era Meiji, la era Tokugawa, o has visto Samurai X, son dibujos, son animes de mis tiempos. Entonces ellos hablan justamente de esa transición, de cómo es que Japón comienza a abrirse al mundo exterior, pero por necesidad, porque si ellos no se abrían al mundo para recibir la tecnología, y además empezaron a mandar estudiantes japoneses a Europa, a Estados Unidos, sabían que se iban a quedar muy atrás, que es nuestra situación actual, por cierto. No, se invierte muy poco en ciencia y tecnología en países como el nuestro. O sea, muy poco en relación a otras cosas, ¿no? Ojo, no es que no se invierta. De hecho, en la actualidad, no sé si sabes, pero el Estado peruano, desde la época ya de Ollantaytamala, quizá un poco más atrás, desde la época de Toledo, creo, ya el Estado peruano comenzó un programa de becas e incentivo a estudiantes. Eh, hasta el día de hoy, así que eso, ahí muy bien, sobre todo para ti. Y bueno, estos imperialismos entonces lo que van a hacer es conseguir mercados para sacar materia prima, que es lo que te voy a explicar en un momento. Profesor, no entiendo. Mira África, por ejemplo, ya este es Otto von Bismarck, hace años, antes de que tú nacieras, le preguntó San Marcos en el examen general, se le conoce como el canciller de hierro. Ese es este sujeto, Otto von Bismarck, ¿no? Aquí está, ¿no? El canciller de hierro. Justo acá está. Acá está la foto también en color súper chévere. ¿Qué pasa? Tú eres un país industrializado. Como eres un país industrializado, necesitas materia prima, pero estos países industrializados primero se vuelan su materia prima y cuando ya se les acaba, necesitan más, ¿no? Entonces piensan en lugares, por ejemplo, como África o América Latina o Asia, ¿no? Ahí hay mucha materia prima porque esos lugares no han desarrollado industria y tampoco la necesitan, o sea, no consumen su materia prima. O sea, nosotros sacamos hierro, por ejemplo, Perú, pero hierro, cobre, principalmente cobre, oro, pero acá no se hace fibra de cobre, por ejemplo. Profesor, ¿y para qué sirve la fibra de cobre? Muy probablemente el internet que tengas ahora en tu casa se traslada a través de fibra de cobre, que por cierto es algo que es del siglo pasado. Yo no sé, creo que recién están comenzando a la fibra óptica, pero fibra óptica, déjame decirte que capitales como Caracas, Venezuela, como Bogotá en Colombia o como Buenos Aires en Argentina, tienen fibra óptica desde el año 2000. Y tú dirás, profe, ¿qué es fibra óptica?
La fibra óptica permite trasladar una cantidad de datos mucho más rápido y a mayor velocidad que la fibra de cobre. De hecho, la fibra de cobre en el Perú se puso a prueba cuando en el año 2007 ocurrió el terremoto en Ica. Cuando ocurrió el terremoto en Ica, en el año 2009 creo, todo colapsó. Colapsaron las líneas telefónicas. ¿Por qué? Porque todo el mundo comenzó a llamar y en esos años la fibra de cobre también transportaba el internet. Entonces todo colapsó en Lima. Nadie dijo nada. Entonces estos países buscan materia prima. Bien, entonces lo que van a hacer es, se le llama neocolonialismo a esto. ¿Por qué neocolonialismo? Porque hay una diferencia respecto del colonialismo que hubo, por ejemplo, en la época del Virreinato del Perú, que es lo que vamos a estudiar también. Luego vamos a pasar a la Primera Guerra Mundial. Causas, características, consecuencias. ¿Cuál es el pretexto o el detonante, como dice aquí? Te adelanto, es el asesinato del heredero al trono de Austria-Hungría. Aquí está, el Imperio Austrohúngaro. Y eso es el detonante, ese es el pretexto para iniciar la Primera Guerra Mundial. Pero es más interesante saber por qué se van a pelear y vamos a ver cómo va a terminar esta Primera Guerra Mundial. Te han puesto imágenes bien chéveres. La Primera Guerra Mundial es donde se van a usar tanques, estas cosas así gigantescas, y también aviones, ¿bien? Por eso, porque ya se había desarrollado la industria armamentística durante la Segunda Revolución Industrial. Y aquí están las consecuencias. El Tratado de Versalles de 1919, que es algo que te vas a aprender de memoria, porque preguntan, esas cosas preguntan. La he preguntado por el Tratado de Versalles, se han preguntado por las consecuencias, entonces, o sea, es necesario. Los juicios, la creación de la Sociedad de Naciones, hace años que me pregunto. Y este es el timeline. Bien, entonces, si por ahí alguien acaba de entrar, ya le explican, por favor, a sus compañeros que pueden ver de nuevo el inicio de esta presentación y pueden ver todo el PowerPoint. Tú debes de estar aquí, ¿bien? Aquí tú tienes que estar. Este es el material de trabajo que se les ha entregado a ustedes, a toda la prensa. Pero yo voy a trabajar con el mío, que es el que yo he hecho. Bien, porque no sé, me parece que está un poquito más claro. Ahora, entonces, yo espero que estés listo, espero que estés lista. Nosotros nos vamos por acá. Y a ver. Bien, entonces, desde las ideologías del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial, soy tu profesor Víctor Urbina y te doy la bienvenida a otra clase de historia. Bien, ¿qué es esa imagen que tenemos acá? Este es una pintura de finales o principios del siglo XIX. Ahora vamos a ver acá. Il cuarto stato de Giuseppe Pellizza da Volpello, pintor italiano obviamente, representante de una nueva clase, representa una nueva clase social. Ahora, recuerda, los revolucionarios franceses van a proponer la sociedad de clases, ¿no? Clase alta, clase media, clase baja. Pero, ¿cuál es la diferencia respecto de la sociedad antiguo régimen donde había nobles y plebeyos? Que aquí todos son iguales ante la ley, en teoría. Bien, entonces la burguesía es la que va a proponer esta nueva sociedad y la burguesía, o esta nueva clase social llamada burguesía, se le llama así, pues no una clase, porque es un grupo de gente que se diferencia por sus características, costumbres, condición socioeconómica, porque el burgués no es campesino, el burgués no es un obrero, el burgués no es un artesano, un herrero, el burgués tampoco es un noble, no podía gobernar, ¿te acuerdas? Entonces, el burgués es ese tipo de persona que tiene tiempo para leer, para estudiar, presta dinero, compra cosas, vende cosas. Y aquí ya para el siglo XIX se empiezan a dividir en alta burguesía y la baja burguesía. La baja burguesía sería, no sé, pues el señor de la cuadra de tu casa que tiene su bodega, porque el señor no trabaja para nadie, él es dueño de su propio trabajo. Él no produce los alimentos que vende, pero él sí le compra a la gente que vende sus alimentos. En este contexto, o un poco unos 100 años antes o 50 años antes, a los campesinos, ¿no? Entonces, el pequeño burgués. Pero la alta burguesía son dueños ya de las grandes industrias o de los bancos. En ese sentido, si hablamos de industrias, tenemos que hablar de trabajadores, y allí vienen ellos, ¿no? El cuarto estado se le llama así porque esta es una nueva clase social. Esta gente, históricamente hablando, porque aquí en el Perú la palabra obrero, o sea, cuando tú escuchas obrero en el Perú, o no sé, pero a mí me da esa impresión, cuando uno escucha obrero aquí en el Perú, uno piensa en un trabajador de construcción civil. Pero en realidad, históricamente hablando, obrero, en este contexto, porque aquí en este siglo, en el siglo XIX es donde aparece esa nueva clase social, el obrero es alguien que trabaja en una fábrica. Y se acabó el chiste. Y ese es el detalle, por ejemplo, con lo que vamos a ver de las ideologías como el socialismo,
Karl Marx dice, esta gente es gente explotada. ¿Por qué son explotados? Porque recuerda, Karl Marx es de 1850. En 1850 no hay segunda generación de derechos humanos, clase de cívica, ya sabes que con esta historia hablamos de todo. La segunda generación de derechos humanos en tu clase de cívica trae los derechos laborales, pero la segunda generación de derechos humanos es de finales del siglo XIX, o sea, finales de 1800, 1890, principios del siglo XX, 1900 en adelante, que es donde se comienzan a ganar estos derechos laborales, como las 8 horas de trabajo, que se reglamenta el trabajo de mujeres y niños, porque antes de esos derechos, todo el mundo trabaja. Y trabajaban más de 14, 16 horas diarias de lunes a lunes. Loco, tú sabes qué, o sea, tú te imaginas trabajar 16 horas diarias y ahora trabajan desde los más pequeños, o sea, los niños y niñas, hasta la gente, o sea, trabaja todo el mundo, trabaja tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu tío, tu tía. Y ahora, ¿qué pasa? Como no hay derechos laborales, te rompes una pierna, ¿tú crees que tu empleador te va a pagar el seguro médico? No, porque no existe seguro médico en ese tiempo. Bien, entonces, esta es una nueva clase social. Son gente, muchos de ellos son hijos de campesinos o son ex campesinos que han dejado ya hace 30, 40, 50, 60, 70, 80 años atrás han dejado el campo y ahora viven en las ciudades y para poder vivir trabajan en una fábrica. El detalle está que son muy explotados porque no hay derechos laborales. Y bueno, hace tiempo yo pensaba que esta cita era de Winston Churchill, ¿saben? La paz, ¿no? Le preguntan, ¿no? Señor Churchill, ¿no? ¿Qué es la guerra para usted? Entonces él dice, yo creo que la paz es cuando los hijos entierran a los padres. La guerra es cuando los padres entierran a los hijos. Y casualmente vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial, que se le llamó la Gran Guerra, porque pensaban que era la madre de todas las guerras, que de hecho para los europeos lo fue, por la cantidad de gente involucrada y la cantidad de muertos y la cantidad de tecnología armamentística que se utilizó para poder matarse unos a otros. Sin embargo, esa cita es de Heródoto, de 9 libros de historia. Cuando leí el libro, dije, ya te he dicho, lo que no conoces no existe para ti. Entonces vámonos acá, vamos a la introducción de esta clase rápidamente. Mira, este video que está aquí no tiene, o sea, son solo letras, bien, no vas a escuchar el audio, porque y el audio que se escucha, si es que lo quieres ver en YouTube, es música nada más, bien, solo es para que tú lo leas, así que yo te animo a que tú puedas leer, porque vamos a hablar de las 5 ideologías más famosas del siglo XIX y algunas de ellas todavía perviven hasta hoy, solo que con algunas modificaciones. Así que atento y atenta aquí es para que leas nada más, porque como te digo, si buscas el video original en YouTube, bueno, en YouTube en realidad está este video, ahí vas a ver que solo es musiquita, ¿bien? Solo tienes que leer, así que creo que dura 1 minuto y medio, concéntrate, porque aquí te van a explicar qué es la ideología y qué es el sistema de creencias. Porque hay gafas aquí, ¿bien? Así que vamos a poner esto. A ver, vamos a quitar esto un ratito, un momento para que tú puedas ver y concentrarte. Y ya está, a ver.
Muy bien, entonces, esta lectura, por cierto, originalmente también estaba en el material de trabajo anterior, del ciclo anterior, es Horkheimer, la función de las ideologías. ¿Cuál es la utilidad de las ideologías? Y aquí lo que te habla, básicamente, es que las ideologías surgen en un determinado contexto, en un determinado espacio, y explican o tratan de explicar o interpretar justamente eso, su espacio, su tiempo y su contexto. De allí que sea un poquito complicado que exportes ideologías surgidas, por ejemplo, en realidades como la europea, a las realidades como, por ejemplo, en América Latina. Uh, por ahí encontrarás a gente que te diga, no, pero eso no significa que no se pueda aplicar. Es cierto, pero Mariátegui, por ejemplo, que es uno de los fundadores, el fundador, creo que el Partido Socialista aquí en el Perú, tiene una frase que hasta el día de hoy estoy tratando de ubicarla, o sea, dónde él dice eso, ¿no? Y no sé si es en Siete ensayos de la realidad peruana, que por cierto, Siete ensayos de la realidad peruana se escribió en 1920. El Perú ya no está en 1920, el Perú está en el año 2022 y definitivamente nuestra sociedad ha cambiado. Si no, no escuchas a tus padres o a tus tíos que o tu abuelito o tu abuelita que te paran diciendo, en mis tiempos no era así. Bueno, imagínate, en 1920 la sociedad peruana era diferente. Sin embargo, aún hay gente que tratan de aplicar, ¿no? Aquellas ideas que Mariátegui tenía en ese tiempo y que son producto de ese tiempo además. Entonces, para remarcar esta idea de las ideologías, esperen, si quiero quitar esto que está acá, que nos está... ¡Sal! ¡Sal! No desaparece, desaparece. Ajá, ya desapareció. Bien, entonces, ¿entendiste lo que son las ideologías en función del video? Básicamente te dicen dos cosas muy importantes. Primero, cada persona, cada ser humano, incluido tú que me estás escuchando, ya sea ahora, en vivo y en directo o en el futuro, tenemos un sistema de creencias. Bien, y el sistema de creencias son como gafas. ¿Sí? Son como gafas, el sistema de creencias. Porque dependiendo de las gafas que tengas, vas a interpretar la realidad. O sea, dependiendo de tu sistema de creencias. Profesor, no lo entiendo. La ideología, como dice en este video, es la parte del sistema de creencias que trata de interpretar la realidad en función de cómo debería de ser el Estado o el gobierno. O sea, por ejemplo, eres alguien que quiere postular al gobierno, entonces te preguntan, y señor, ¿cuál es su ideología? ¿Usted es de derecha o usted es de izquierda? Entonces tú dices, yo soy nacionalista, dices, ¿no? Así, y todo orgulloso. Soy nacionalista, dices. Ah, ya, te dirá, ah, ya. Entonces por ahí más o menos te entienden, ¿no? Y justamente el sistema de creencias, por eso te decía, que es como son gafas, porque a partir de las gafas que tú tengas, tú vas a interpretar la realidad. Para alguien de izquierda, los problemas laborales de la gente en una empresa determinada no se interpretan igual que para alguien de derecha, porque sus gafas, su sistema de creencias no es el mismo, ¿no? Vamos a ver la misma cosa, pero la vamos a interpretar de diferente manera, como si tuvieras gafas, ¿no? Porque estamos viendo lo mismo. Profesor, no entiendo. Ya, mira, algo que creo que lo que todos ustedes pueden entender es, por ejemplo, en la religión. Si tenemos una persona alcohólica y tú vas a una iglesia evangélica, casi siempre son esas iglesias, tú vas a una iglesia evangélica de cualquier denominación, muy probablemente te van a decir lo siguiente, ¿no? Que esa persona alcohólica no es un alcohólico, sino que vive en pecado. Ahora, ¿por qué te dicen eso? Porque en su sistema de creencias, en la parte de la religión, ellos creen que si esa persona vive así y está así, es porque está en pecado. Entonces, desde su sistema de creencias, ¿qué te dicen? Lo que esa persona tiene que hacer para dejar de beber es pedirle perdón a Dios, arrepentirse, y dejará de beber en consecuencia. Entonces, por ahí viene un médico, por ejemplo, ¿no? Un psicólogo, un psiquiatra, y te dice, oye, pero ¿y si vuelve a beber? Porque en realidad es un adicto a eso, ¿no? Se genera una adicción fisiológica a eso. Entonces, el evangélico te dirá, no, en realidad si vuelve a beber es porque realmente no se ha arrepentido y ha vuelto a caer en lo mismo. En cambio, si te vas a una persona que es un psicólogo, un psiquiatra, ¿no? Te dirá, no, en realidad esa persona se ha generado una adicción producto de que encuentra placer en eso. Y que, por cierto, cualquier cosa te puede generar adicción, como por ejemplo la comida, hay gente que se adicta a la comida, al azúcar, hay gente que se adicta a la bebida, a las drogas, al cigarrillo, a la pornografía. Hay un montón de adicciones. Cualquier cosa que te produzca placer y te relaje y además eso lo utilices para escapar de otras cosas, otros problemas,
Entonces, ¿ves? Eso te lo explica un psiquiatra. Vemos a la misma persona, pero la interpretación es diferente. ¿Por qué? Por el sistema de creencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, cada uno de ustedes tiene un sistema de creencias. Y lo bonito de esta clase es que si tú llegas a entender eso, vas a ser una persona un poco más tolerante. Porque cada persona en el planeta Tierra tiene un sistema de creencias. Cada persona, por ahí algunos tienen una ideología, o sea, una orientación política, pero, pero entender que tú interpretas las cosas de tus propias creencias y prejuicios o ideas preconcebidas, uh, te ayuda a entender también que hay otras personas como tú, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora las ideologías en relación de cara, ¿no?, a tu examen. Dicho esto, esta imagen la saqué de un artículo que es ¿qué ideologías, ¿no? Liberales, conservadores, socialistas, las ideologías preferidas por los españoles. Ahí tienes el título, si quieres lo puedes buscar y puedes leer el artículo después si te interesa. Ideologías del siglo XIX, ya sabes, de 1800 en adelante. Bien, todo lo que está acá, por cierto, en esta presentación está en el PowerPoint y también está en el PDF que tienes, así que tú puedes ir avanzando así. Estamos ahorita en la página número 1 o 2, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, todavía estamos en la página número 1. Estamos en la página número... Ah, ya está la lectura de Jorge Heyman, pensé que no estaba. Bien, ¿quiénes son estos sujetazos que están acá? Son los representantes de las principales ideologías que vamos a ver ahora. Bueno, una de las cosas que me preguntó un estudiante de hace tiempo ya fue, profesor, o sea, ¿por qué se dice que hay gente de izquierda o derecha? Y me lo preguntó cuando las clases eran presenciales. Bueno, originalmente, te lo explico rápido, cuando se estaba a punto de estallar la Revolución Francesa, 1789, acuérdate, se divide la Revolución Francesa en tres etapas: monarquía, república e imperio. En la etapa de la monarquía, en el primer periodo, que es los estados generales, es la reunión de representantes, ¿verdad? Entonces, los que estaban a favor del rey, en la sala donde se reunieron estos representantes, se sentaban a su derecha, porque es hasta bíblico, ¿no? O sea, si has leído la Biblia es muy representativo, ¿no? Porque la Biblia dice, siéntate a mi diestra ¿no? y verás cómo yo pongo a tus enemigos por estrado de tus pies, ¿no? O sea, vas a tener a tus enemigos en esto. Entonces se supone que si tú estás con el monarca, y el monarca representa a Dios, providencialismo, absolutismo, acuérdate, él representa a Dios, entonces se sientan a su derecha. Ahora, ¿quiénes se sentaban a la izquierda? O sea, los opuestos. Esos eran los más radicales, ¿no? La gente que quería república, la gente que querían monarquía constitucional y ya por ahí secretamente república constitucional, o sea, bajarse al rey definitivamente. Y los del centro eran los que estaban tanto a favor de las reformas como los que, bueno, ¿no? O sea, querían que el rey todavía continúe, pero que hayan reformas, ¿no? Entonces de ahí viene esta división, ¿no? Los que están a la derecha son aquellos que están con el gobierno, ¿bien? Los que apoyan al gobierno. Te estoy hablando de este contexto, ¿no? No lo vayas a comparar todavía con nuestra realidad. Estamos hablando del año 1850, 30 en adelante. Y los que se sentaban a la izquierda, entonces, son los que son opuestos, a los que quieren otra cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos los opuestos, ¿no? Primero tenemos a la gente de derecha, ¿bien? Y en la gente de derecha tenemos a los liberales, que ya sabes, vienen de los ilustrados. ¿Te acuerdas que cuando estudiamos ilustración te dije la palabra libertad es una palabra clave para entender lo que proponen los ilustrados? Libertad para poder votar o ser elegido como un candidato, libertad para poder elegir la religión que quieras o si no quieres tenerla, libertad económica, libertad para poder comprar o vender lo que se te dé la gana sin que te pongan trabas. Entonces, los liberales, que finalmente son los que en la actualidad todavía existen, defienden las libertades individuales, la propiedad privada y la igualdad ante la ley, que es lo que yo te había explicado. De estas características, que por cierto están también en la ilustración como ideales de la ilustración, tal vez esta es una de las que deberías de recordar mucho, la propiedad privada. Porque la ley, la constitución que los liberales van a proponer, que estos burgueses van a hacer, tiene que garantizar el derecho de la gente y sobre todo el de ellos, de que si yo compro algo, eso sea mío y nadie me lo quite. No venga un monarca, no venga un grupo de maleantes y me lo quite. Y si me lo quitan, que el Estado, que debe de ser el encargado de velar por los derechos de la gente, castigue a esa gente. Entonces es una cosa muy, muy importante esto de la propiedad privada, porque acuérdate que los burgueses no solamente tienen fábricas, ¿no? O sea, tienen también sus casas, tienen sus bienes, ¿bien? Entonces, representante del liberalismo en ese sentido, acá tenemos a Adolf Thier. Pero vamos a ir desde los extremos, desde el extremo derecho hacia el extremo izquierdo. ¿Por qué?
Sí, porque bueno, todos estos tienen algo en común, ¿no? Todos estos tres, y estos tres también tienen algo en común, por eso están así. Creo que una de las ideologías más sencillas es el nacionalismo. Acá tenemos a Giuseppe Mazzini, que es uno de los representantes del nacionalismo italiano. También está Garibaldi, que es el líder de la independencia italiana. Italia se crea como país recién en 1852, 62. Se crea recién como país gracias a esta gente. Entonces Giuseppe Mazzini dice, conocido como el alma de Italia, defendió y participó en la unificación italiana. En el caso de Alemania, aunque no creo que la Prete lo pregunte, de hecho, está Johann Fichte, que tiene su obra titulada Discursos a la Nación Alemana, que es el ideólogo del nacionalismo alemán. Este tipo es como el germen de lo que luego, en un extremo muy radical, vamos a tener con Hitler. Porque, ojo, te estoy hablando de la semilla, del germen, porque Johann Fichte dice algo que es muy interesante, ¿no? Él dice, los alemanes tenemos una rica tradición, una rica historia, tenemos un idioma muy prolijo, y sin embargo la élite alemana se la vive queriendo imitar a la élite francesa. Yo cuando leí esas cosas, me preguntaba, yo lo leí en la universidad, yo me recordaba la élite peruana. Nuestras élites viven imitando las élites de Occidente, el estilo del American Dream, ¿no? El estilo de vida, ¿no? Occidental estadounidense. Um, y claro, en la actualidad, ¿no? Sabemos inglés, nos vestimos, de hecho, también con esa moda, ¿no? Entonces, por eso el nacionalismo reclama más bien una identidad propia. Y Johann Fichte es el germen de esto para el caso de Alemania. Ahora, ¿qué es lo que la Presi te puede preguntar? La definición, que de hecho lo han preguntado mucho, así que esas son las cosas que te tienes que aprender de memoria. ¿Cuál es la definición del nacionalismo? Sostiene que existe una comunidad soberana unida por vínculos de raza, lengua, historias y tradiciones en común. ¿Quieres que te compruebe que de alguna manera tenemos esa parte de esa ideología con nosotros, o sea, del nacionalismo? Esto se comprueba con una pregunta muy fácil. ¿Ya? Y te animo, si te gusta, a participar por el chat. Es una pregunta de sí o no, muy sencilla. ¿Pachacútec era peruano? ¿Sí o no? Dale, si estás atento a esta clase, contesta para poder saber. Es una pregunta muy sencilla, de sí o no. Y por cierto, aquí no es que hay, no es un examen. ¿No? O sea, ¿Pachacútec era peruano, sí o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué piensan? Es una pregunta de sí o no. ¿Pachacútec era peruano? ¿Sí o no? Ajá, tenemos ahí, alguien ha dicho Guevara, muy bien, Guevara dice no. Muy bien, ¿alguien está de acuerdo con Guevara? Es el único que está escuchando la clase en vivo y en directo, o la única, no sé si es hombre o mujer. ¿Pachacuti que era peruano, sí o no? Pues hay mucha gente cuando te preguntan eso, te piensas, ¿no? ¿Era peruano, sí o no? No hay nadie que crea lo contrario, entonces. Cumpa también ha contestado lo mismo. Ajá, ajá, ahí está. Ordaya, muy bien. Esa gente. Muy bien, Guacho. Trujillo también ha contestado. Saavedra, muy bien. Ya, entonces aquí vamos a. Gracias por participar. Muy bien. Rodríguez dice, sí, profesor, sí, claro que sí. ¿Cómo no va a ser? Dice. Muy bien. Entonces, ¿cómo se contesta esa pregunta? ¿Cómo se responde esa pregunta? O sea, si tú quieres responderla, ¿cómo la respondes? Bueno, lo que tú tienes que hacer es preguntar, pues, ¿no? Pachacútec tenía DNI. O sea, decía, ¿no? En su DNI, Girón, Cusco, ¿no? Papá Viracocha. O sea, ¿no? Nació en Cusco. ¿Tenía DNI? No, no tenía DNI. Y imagínate que tenemos una máquina del tiempo. Bien, tenemos una máquina del tiempo, nos vamos a la época de Pachacútec y le preguntas, ¿no? Inca, ¿no? Pachacútec, ¿usted es peruano? Y entonces imagínate Pachacútec. Yo me imagino Pachacútec, ¿no? Peruano, ¿qué cosa es eso? Te dirán, ¿no? Esto es Perú, tú le dirás, ¿no? Entonces, esto es el Cusco, te dirán, ¿no? Y de repente, en quechua además, de repente, ¿no? O en Puquina, que es su idioma original. Y tal vez te diga, porque eso también está en cuestionamiento, el Tahuantinsuyo, ¿no? Esto se llama el Tahuantinsuyo. Y ahí está la función de la ideología. Los nacionalismos, en relación a esta ideología del nacionalismo, nos hace creer que nuestros países siempre han existido, que nuestros compatriotas, los que ellos que han vivido acá, son nuestros compatriotas. Y ahí está el detalle, porque eso no es cierto. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿dónde está el Imperio Romano ahora? Tú dirás,
Profe, pero eso ya desapareció. Y de la misma manera, el Perú algún día va a desaparecer. ¿Qué acaso eso no te demuestra la historia? Eso es lo que venimos estudiando. Desde, por ejemplo, Chavín, una cultura, tuvo su desarrollo, que por cierto, tuvo 1000 años de desarrollo. 1000 años de desarrollo, Chavín tuvo un periodo de expansión, apogeo, influencia, y luego desapareció. Roma igual. El Imperio Romano se fundó en 1753, y luego fue dividido en dos, y ya sabes, luego cae 453 después de Cristo, cae Roma Occidental, y en 1453 cae Roma Oriental, Bizancio, y desapareció. En la actualidad en Europa ya no hay, o sea, quedan las ruinas del imperio, pero hay un montón de países que ahora hablan otros idiomas, que ya no es el latín. Entonces llegamos al intermedio tardío, llegamos a, perdón, al horizonte medio. Huari y Tiahuanaco tuvieron que 600 años, 800 años de expansión, de influencia, desaparecieron. Luego vino el intermedio tardío, luego vinieron los incas, el Tahuantinsuyo, el imperio de los incas, llegaron los españoles, y después del Tahuantinsuyo, esta zona ya no se llamaba Tahuantinsuyo. Cuando ya se asientan los españoles, clase de la semana pasada, este territorio pasa a ser llamado Virreinato del Perú. Luego llega la independencia, que es lo que vamos a ver la clase la semana que viene, y ya no es Virreinato del Perú, ahora es República del Perú. Bien, entonces, las ideologías, y en este caso el nacionalismo, nos hace creer, nos hace pensar que el Perú siempre ha existido y que siempre existirá. Sin embargo, lo que la historia demuestra es que los países, los imperios y las naciones nacen, crecen, se desarrollan, a veces se expanden o se reproducen, y después, chao. Esa es la historia. La historia nos demuestra que todo cambia, que no hay nada perenne, que nada dura para siempre. Entonces, pero los nacionalismos nos hacen creer que, por ejemplo, personas como Pachacútec, Manco Cápac, son peruanos. Sí, cuando no lo son en realidad. Han nacido en esta tierra. La tierra sí existe desde la época, no desde que, no sé, será desde el Pleistoceno, ¿no? O sea, esto existe, ¿no? Pero el nombre que le damos a este lugar se lo da a cada pueblo que habita, ¿no? En el presente. Dicho esto, otra característica del nacionalismo, porque ya esta era la parte, digamos, más larga por explicar, es la defensa del derecho a la defienden el derecho a la autodeterminación de cada nación. Los nacionalistas dicen que cada pueblo debe de decidir el sistema de gobierno que quiere. ¿Quieren ser socialistas? Sé socialista, compadre. ¿Quieren ser liberal, capitalista? Sé liberal y capitalista. Yo quiero ser conservador, ¿no? O sea, sociedad antiguo régimen, monarca, ¿no? Esas cosas. Entonces, que cada nación tiene ese derecho de elegir el sistema de gobierno que quiere. Exaltan a la patria, y de hecho, ya cuando llegues a la universidad, si te interesan estos temas, descubrirás que originalmente los nacionalistas, que tienen que ver con el romanticismo, porque el romanticismo, acuérdate, clase de literatura, los románticos toman las historias, tradiciones, costumbres, cuentos de sus lugares de origen y hacen poemas, hacen cuentos, hacen historias a partir de eso. Por eso dicen que el nacionalismo sostiene que existe una comunidad soberana, unida por vínculos de raza, lengua, historia y tradiciones en común. También religión, por cierto, anótalo ahí. Y el romanticismo hace eso. Toma esas historias, esas costumbres, esas tradiciones, y las usa como fuente de inspiración para sus novelas o sus poemas, ¿no? Por eso hay una relación ahí con el nacionalismo. Te decía que el nacionalismo, para algunos investigadores, en realidad dicen, es un invento de la burguesía, o sea, es un invento de ellos. ¿Por qué es un invento de ellos? Dicen, o sea, de los liberales, porque los liberales, cuando tienen industria, necesitan materia prima. Esa materia prima a veces se la tienen que quitar a otros matándose. Entonces, el nacionalismo sirve no solamente para que cada uno de nosotros cuide nuestro territorio, sino también para que des la vida por la patria, ¿no? Y así puedas conseguir los recursos, si es que te vas a la guerra, de otro país, y por eso dicen, ¿no?, que tienen cierta relación, y por eso también están a la derecha. Dato curioso, debes de entender que en países como el nuestro, por ejemplo, el ejército es de derecha. ¿Cómo, profesor? Sí. ¿Por qué el ejército es de derecha? Profe, pero no se supone que los del ejército no tienen bandera política, en teoría, ¿ya? Pero yo he visto a varios exmilitares, yo no sé por qué los dejan, ¿no? Pero hay varios exmilitares en el Congreso, y no deberían, porque en teoría ellos no deben de tener bandera política. Pero ya sabes que aquí estamos en el país de las maravillas. ¿Por qué los militares, como países como el Perú, son de derecha? Porque son nacionalistas.
A mí me parecía muy chistoso que, por ejemplo, en los años 2005 u 2008, creo, a Ollanta Humala lo tildaran de izquierda. Si bien es cierto, visitó a Chávez cuando todavía estaba vivo, Ollanta Humala ha sido un miembro del ejército y lo tildaban de izquierda. Es curioso porque años después, ya como presidente, la derecha, o sea, la derecha bruta y achorada que gobierna este país, como dice César Hildebrand, um, le abrieron un juicio porque decían que cuando él era miembro del ejército había participado de desapariciones forzosas, un tema por ahí, ¿no? Con gente que habían asesinado a gente o torturado gente en la zona donde él estaba, donde lo habían mandado en la época del terrorismo. Entonces, loco, defínete. O es de izquierda, porque justamente a la gente de izquierda en países como el nuestro se los tilda o tacha de terroristas, terrucos, rojetes, caviares, etc. O es de derecha. Lo cierto es que si conocías un poco de historia, sabrías que por esencia todos los militares en el Perú son nacionalistas. ¿Y por qué son nacionalistas los militares o los policías? Oye, loco, porque los militares son esa gente, o el ejército del Perú es esa gente que en teoría debe de cuidar nuestras fronteras de la invasión o intrusión de gente, y así comprobar que el Perú es un país soberano. Entonces, en el ejército, y ellos te lo dicen cuando tú estás en el ejército, ¿no? O sea, acá nosotros, esto de la ideología, o sea, esto de ser de izquierda, una vaina así, no va con nosotros, te dicen. Nosotros somos en defensa de la patria. Y bien por ellos, porque ese es su... O sea, yo no me imagino a un militar que te hable de que no hay que pelearse con el otro, no, 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 loco, no, no. El ejército está hecho para cuidar el territorio nacional. Bien, por eso también los del ejército son nacionalistas. Yo no conozco un militar que no sea nacionalista. Y espero nunca conocer un militar que no sea nacionalista, porque no tendría sentido. No, no tendría sentido. Es como un cirujano que no practica cirugías, ¿no? Una cosa así, no sé, una cosa así. Bueno, dicho esto, entonces vámonos ahora a, al otro, que es los liberales. Bien, los liberales, bueno, esto vamos a dejarlo para el final. Luego tenemos los conservadores. También están a la derecha, porque los conservadores, y acuérdate de este nombre, von Clement Metternich, es el tipo que de alguna manera, a través de conferencias y reuniones informales, permite que en el Congreso de Viena eh, los monarcas que habían sido afectados de alguna manera por la Revolución Francesa con Napoleón Bonaparte consigan defender y mantener la sociedad que el propio pueblo francés había propuesto cambiar. Bien, entonces se llaman conservadores porque ellos quieren que la sociedad no cambie. Y por eso quieren conservar la sociedad a como siempre, entre comillas, siempre ha sido. Y como siempre ha sido la sociedad para los nobles, yo soy noble, tengo derechos de noble, tú eres plebeyo, tienes derechos de plebeyo, y así debe quedar la sociedad. Yo no pago impuestos, tú sí pagas impuestos. Entonces, por eso se le llama conservadores. Y en la actualidad, cuando tú escuchas, oye, ¿tú qué es una persona conservadora o esa persona es conservadora? Justamente hacen alusión a esta idea, ¿no? De que es una persona que mantiene tradiciones antiguas, ¿no? Que trata de conservar esas tradiciones. En este caso, para el curso de historia, estamos hablando de conservadurismo, gente que trata de mantener la sociedad estamental, la sociedad antiguo régimen. ¿Cómo es esa sociedad? Noble, plebeyos. Defienden el absolutismo monárquico y los privilegios de la iglesia. Y ahí está. No, no hay más que explicar acá. La PEN te puede preguntar por la definición o por el representante, sí, sí, pero es que este representante lo hemos escuchado dos veces, y este también, Adolf Thier. Ahora vamos al liberalismo, que es, digamos, la ideología de alguna manera predominante en el mundo, desde la caída del muro de Berlín en adelante. Por ahí quedan algunos casos raros, ¿no? Pero el liberalismo, el representante de Adolf Thier, este tipo no es cualquier tipo, ¿eh? Fue primer ministro de Luis Felipe de Orleans, ya te voy a enseñar quién es él, presidente provisional de la Tercera República Francesa, y si hay tercera es porque hay segunda, y si hay segunda es porque hay primera, ¿verdad? Entonces, la primera República Francesa, ¿cuándo se dio? Durante la Revolución Francesa. La segunda y la tercera la vamos a ver aquí en clase. ¿Cuáles son las características o la definición del liberalismo? Se basa en libertades individuales y la igualdad jurídica, o sea, lo que vengo explicando desde hace ya 2 semanas atrás. Defiende los principios de soberanía popular, acuérdate de Rousseau, división e independencia de los poderes del Estado, acuérdate de Montesquieu, y respeto a la propiedad privada, el constitucionalismo. Eso es algo que ya te había dicho desde un inicio, que tiene que quedar claro eso. Yo compro algo y el Estado tiene que defender mi derecho a eso. Defensa del libre cambismo económico, ¿no? Yo debo de tener la libertad, de ahí viene la palabra liberal, ¿no? Yo debo tener la libertad de poder comprar o vender lo que a mí se me dé la gana.
En nuestro país, ¿hay liberales? Ya, mira, yo espero que algún día lo entiendas, pero esto es así. Desde mi punto de vista, en el Perú lo que hay es liberales, pero desde la parte económica. Porque desde la parte, por ejemplo, social, aquí en el Perú son bastante conservadores. Bien, si de hecho quieres poner a prueba a alguien que te diga que es liberal, pregúntale por estos tres temas. ¿Qué opinas del aborto? El derecho, aunque tenga a una mujer que haya sido violada y que el Estado garantice que si quiere pueda abortar. ¿O qué opinas del matrimonio entre la gente de un mismo sexo? O sea, que la gente del mismo sexo se pueda casar o vincular legalmente. ¿O qué opinas de la legalización de la droga? ¿Por qué? Porque un liberal es tolerante. Y aquí en el Perú hay muy poca gente tolerante. ¿Y por qué hay poca gente tolerante? Por nuestro sistema de creencias. Nuestro sistema de creencias en países todavía como el Perú están muy vinculados a la religión, sea cual sea esta. Porque acuérdate que, o sea, una cosa es decir cristiano, ¿no? Pero ya sabes que así como en el mundo musulmán o en el mundo judío, no son, no son religiones cohesionadas puras y todo el mundo practica lo mismo, ¿no? Ya sabes, el cristianismo de arranque en Europa se divide en dos. Roma, cristianismo de la iglesia romana apostólica, ¿verdad? Y el otro es el cristianismo ortodoxo, de la iglesia en Bizancio. Hasta el día de hoy en Rusia todavía, por cierto, practican el cristianismo ortodoxo. Luego aquí, en este lado del mundo, ya sabes, el cristianismo luego tiene ramas, ¿no? La principal viene de la iglesia católica apostólica romana, esa es la rama principal, pero luego hay subramas y sectas y subgrupos, ¿no? Están pentecostales, adventistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, calvinistas, anglicanos, están los testigos de Jehová, están los mormones, están los israelitas, hay un montón. Bien, entonces, básicamente por este sistema de creencias, o en ese lado de la religión, obviamente para estas personas es impensable, ¿no? Permitir que, por ejemplo, el matrimonio entre la gente del mismo sexo. Pero eso es la parte religiosa, y eso es lo que quisiera que entiendas. Los liberales no hablan de la parte de tus creencias religiosas, sino te dicen que todos debemos ser iguales ante la ley. Y si una persona, por ejemplo, quiere drogarse, debería de tener ese derecho, porque es su cuerpo. Debería de tener la libertad de hacer con su cuerpo lo que quiera. Entonces tú dirás, profe, pero, o sea, mira, en tanto y en cuanto no fastidies a la gente cada vez que te drogues, no un descalato por ahí diciendo soy el rey del mundo, no hay rollo, es tu cuerpo, deberías tener la libertad de hacer con tu cuerpo lo que quieras. En el caso del sistema, en el caso de la propuesta de aborto por violación, eso es otro rollo también, ¿no? Porque, o sea, miren, yo soy hombre, a mí me pueden meter preso, me pueden violar 10 tipos en la cárcel y yo no voy a quedar embarazado. Pero en países como el nuestro sí hay violencia contra la mujer mucho desde la infancia y entonces quedan embarazadas. Hay un grupo de gente que ha propuesto eso. Yo creo que son las mujeres las que deberían de hablar de eso. Solo que el detalle está que como vivimos en un país justamente muy tradicionalista y muy conservador, estos temas son temas tabú. Y es una hipocresía, porque yo sé, varón y señorita, que cuando tú sales a la calle, sales al centro de Lima o sales al mercado cerca de tu casa, ¿qué es lo que ves cuando has visto en el piso o en los postes atraso menstrual y un número de celular? Ese es un eufemismo para decir aquí se hacen abortos clandestinos. Y el problema con eso es que o sea, hay un grupo importante de mujeres que recurre a eso. Y el problema con ir a esos locales es que como es clandestino, si tienes una infección, quedas estéril o te mueres en esas salas que muchas veces son de gente que no ha terminado de estudiar medicina, porque ningún médico colegiado que haya terminado medicina después de 12, 8 años de estudio va a estar haciendo abortos clandestinos. O sea, se trata de eso. No, no estamos hablando aquí de qué religión tienes o qué opinas tú de esto, sino estamos hablando del derecho que tienen las personas a poder ingresar a un sistema de salud un poco más digno y más igualitario. Porque ¿qué hace la gente que sí tiene plata? Esa es otra cosa. Entonces, ¿y cuál era el otro tema? La gente del mismo sexo. Podemos estar a favor o en contra, pero realmente tienen un rollo, ¿no? Porque a veces esta gente como no están vinculados legalmente, mujer, mujer, hombre, hombre, como no tienen un vínculo legal, como por ejemplo en el matrimonio, que es el que certifica el Estado peruano a través de la RENIEC y las municipalidades, yo soy gay o soy lesbiana, soy homosexual, ¿no? Entonces, me botan de mi casa porque soy maricón, ¿no? Entonces me botan, me expulsan, no me quieren, entonces yo con mucho esfuerzo salgo adelante, consigo una persona que considero que me ama, me respeta y con la que puedo compartir esta parte de mi vida. Pero como no estamos vinculados legalmente, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, me vuelvo un empresario exitoso? Soy asquerosamente rico.
Como no estoy vinculado con mi pareja gay, cuando yo muera, ¿a dónde crees que va a ir toda la herencia? A esa gente que me despreció. Y a mi pareja se queda sin nada. Y además tampoco le puedo dar seguro de salud, no le puedo dar nada, porque no podemos tener un vínculo legal. Estas cosas van más allá, ¿no?, que la religión, porque justamente los liberales hablan de eso. Como no podemos estar de acuerdo en esa parte, o sea, porque tú eres budista, tú eres confucionista, tú eres musulmán, judío, yo soy cristiano, lo que sí podemos hacer es quedar de acuerdo en otro tipo de leyes, ¿no?, más amplio. Entonces, aquí en el Perú, realmente, liberales, hay, pero en la parte económica. Son muy liberales en la parte económica. Pero en la parte social y en la parte política, o son nacionalistas o son conservadores, ¿no? Porque estos temas de hablar de drogas, aborto, matrimonio, eso es tabú, loco, eso no hable, ¿no? O sea, entonces, ahora vámonos al otro lado. Vámonos a la izquierda, ¿bien? Y aquí tenemos a estos dos son socialistas. Y entonces, ¿qué es el socialismo? Defienden, y ahora mira la diferencia con la derecha, ¿no? El socialismo, que está en la izquierda, defiende la propiedad colectiva como base de la justicia social. Y rechaza, en consecuencia, la propiedad privada y el afán de lucro o de beneficio personal que tienen estos locos, que tienen los burgueses. Ahora, si el socialismo defiende la propiedad colectiva como base de la justicia social, lo que te está diciendo es que están en contra de la gente de derecha, y especialmente de los liberales. Ahora, ¿por qué el socialismo habla de la propiedad colectiva como base de la justicia social? ¿Te acuerdas que te presenté la pintura de el cuarto estado? O sea, esta nueva clase social llamada la clase obrera. Bueno, esa gente trabaja en las fábricas de los burgueses. Y esa gente es explotada. Ahora, ¿a quién le pertenece la fábrica? Que es el modo de producción de bienes al burgués, le pertenece al burgués. Que además no se le puede quitar porque legalmente solo le pertenece a él. Entonces, Marx, al ver esto, por ejemplo, y muchos socialistas de su tiempo, Marx es el, digamos, el más representativo de todos, junto con Friedrich Engels, que es su super amigo, son patas los dos, ellos van a decir, no, lo que hay que hacer es quitarle la fábrica, que es el modo de producción a través del cual se generan bienes, se generan cosas en la fábrica, en la industria, esa fábrica hay que volverla una propiedad colectiva, porque si ahora el trabajador es dueño de la fábrica, no va a ser tan tonto de explotarse a sí mismo, ¿verdad? ¿Verdad? ¿No? Entonces, y así, al no explotarse a sí mismo, pero tener trabajo a través de ahora esta fábrica que ya no le pertenece al burgués, sino a todos los trabajadores, se rechaza la propiedad privada y el afán de lucro que tiene esta gente. Y hay toda una teoría al respecto de esto, ¿no? Sin embargo, debes recordar que Marx escribe estas cosas para 1840-60, mirando a Inglaterra, que era el país más industrializado en ese momento. En el Perú, si tratas de aplicar eso, ¿cuál es el rollo? Porque Marx habla de los obreros. En el Perú no hay fábricas. O sea, no hay fábricas o no hay industrias como si hay en Europa. En el Perú todavía tenemos una gran cantidad de gente que es campesina, o sierva, o sirviente. Yanaconas, ¿no? Tenemos yanaconas hasta 1940, 30, creo que aquí en el Perú, ya para que te das una idea. Entonces, ¿cómo aplicas tú esa teoría acá? Y eso es lo que vamos a tratar de explicar en esta clase. Entonces, el socialismo se divide en dos. Bien, eso está en tu separata también, así que por ahí también lo puedes ver. El primero es el socialismo utópico. ¿Quién le pone socialismo utópico a los socialistas utópicos? Los socialistas científicos. Ahora, ¿por qué le ponen los socialistas científicos a ellos utópicos? Porque los socialistas que son representados por Robert Owen, en este caso Robert Owen era un burgués inglés, y ese tipo es alucinante porque él va a crear la New Lanark en Inglaterra. Y él va a ser el primero en dar, por ejemplo, descanso dominical a sus trabajadores, crearles seguro médico, reducir las horas de trabajo, a crear barrios para sus obreros, a colegios para los hijos de los obreros, y es un pionero en lo que luego van a ser los derechos laborales. En Inglaterra le fue muy bien a través de un sistema llamado sistema de cooperativismo. Este sistema es la cooperación, acá está abajo, la cooperación y colaboración entre la burguesía y el proletariado. Esta palabra de proletariado es un término muy simpático que digamos van a explicar los socialistas científicos y en un momento te lo voy a explicar yo. Pero ¿por qué los socialistas científicos le ponen utópico? ¿Qué es una utopía? Una utopía es una cosa perfecta, idealmente perfecta, pero solo existe en tu cabeza.
No existe en la vida real. Bien, entonces eso es una utopía. ¿Y por qué los socialistas científicos le ponen utópicos a este grupo de gente? Porque Robert Owen y otra mancha más decían que ellos podían eliminar la desigualdad social a través de medios pacíficos. O sea, conversando, charlando, creo que nos podemos entender y no es necesario que te corte la cabeza para que entiendas que ya me cansé de estar 700 años en una sociedad, ¿no?, donde yo soy plebeyo, tú eres noble, yo pago impuestos, tú no. Entonces yo creo que conversando nos podemos entender, ¿sí o no, rey? Y el rey se siente y te dice, sí, yo creo que tienes razón, perdón. Entonces, no sé si notas la ironía en esto, pero por eso Marx le pone, o estos socialistas científicos le ponen utópicos a gente como Robert Owen, porque ellos van a sostener más bien que todo cambio, todo cambio se hace a través de la lucha de clases. Y esa lucha de clases es violenta. La historia, de hecho, demuestra eso, ¿no? Marx lo que va a plantear, usan mucho la historia de esta gente, ellos van a decir, ¿no? Toda sociedad tiene pirámides, ¿verdad? Siempre en la punta está la gente que gobierna, los dominadores, los que están abajo son los dominados. Pero la historia demuestra, dice Marx, que en algún momento un grupo de gente de los que están abajo se bajan a los que están arriba. Ahora este nuevo grupo de gente son los dominadores y luego vendrá otro grupo de gente con el tiempo que vengan de abajo, se bajen a estos y así, ¿no? Se repite eso. Bien, eso como, entonces todo cambio social, van a decir ellos a través de la historia, se da a través de la lucha de clases. Esa lucha de clases, dominadores, dominados, siempre es violenta, ¿no? Entonces, no hay otra manera, van a decir ellos. Hay que tomar el toro por las astas. Entonces, ese es por eso son el cuco, ¿no? Porque ellos tienen en claro algo que los liberales también, ¿eh? O sea, es que, y esto es algo que la gente no entiende, ¿no? Los liberales sabían que la Revolución Francesa, o sea, proponer una nueva clase social, iba a haber derramamiento de sangre. Pero estos son más inteligentes porque ellos no lo dijeron, ¿no? O sea, ellos no van a decir como Marx, que sí es más honesto desde mi punto de vista. Marx va a decir, es que hay que luchar, dicen, hay que pelear, hay que matarse, pues, ¿no? Porque si queremos algo hay que esforzarse, hay que sacrificarse. Los liberales, ¿no? Ellos van a proponer el ideal y van a decir, todos podemos ser iguales ante la ley, y yo creo que ese ideal sí podemos morir por eso, ¿no? O sea, sí podemos morir por un futuro donde, a pesar de que tú seas rico y yo pobre, seamos iguales ante la ley y no seamos tratados de manera diferente, en teoría, ¿no? Entonces, en cambio, estos se fueron de boca, ¿no? Estos van a decir, queremos conseguir, ¿qué cosa? El capitalismo es una fase, dice, de la historia, luego vendrá la dictadura del proletariado. Ay, 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 vamos a hablarles de esto así bonito, porque si no me confundo. Primero, Karl Marx, anota ahí, por favor, que el otro representante del socialismo científico es Friedrich Engels. Los dos son amigos. Marx, por cierto, no tenía mucha chamba. Marx en realidad decían que vivía gracias a, bueno, una parte de su vida, no siempre, ¿no? Pero en un momento de su vida subsistió gracias a la ayuda de Engels, que era su amigo. Engels, su papá era un burgués. Y es que, o sea, necesitas tiempo para leer, y el que es obrero no tiene tiempo para leer. O sea, en estos años, ¿no? Imagínate, trabajar 16 horas diarias, no tienes tiempo para nada, ¿no? Entonces, Marx, viendo la explotación de la clase obrera en Inglaterra, él hace esta famosa obra que es el Capital. Y el Capital, básicamente es esto, lo que está acá. Pero obviamente desarrollado en 2 tomos, cada tomo creo que son como 500 páginas. Honestamente, yo solo he leído la introducción de eso, pero sí he leído el Manifiesto Comunista. El Manifiesto Comunista, de hecho, te lo lees en 10 minutos, en realidad. Es un resumen del Capital. Bien, el Manifiesto Comunista es un resumen del Capital, y el Manifiesto Comunista está hecho para obreros, porque el obrero no tiene tiempo para leer. El Manifiesto Comunista es un par de páginas. Solo que debes de entender que en un par de páginas no puedes resumir 1000 páginas de investigación, ¿no? Porque si no la gente solamente va a leer esto, ¿no? Lees esto, dejas esto de lado, ¿y qué cosa piensas? Que ser comunista o ser socialista es no tener propiedad privada, porque la propiedad privada es el origen de la injusticia social. Cuando Marx no se refiere a eso, como lo he dicho, ¿no? Marx, cuando habla de la propiedad privada, ellos hablan de la fábrica del burgués, esa propiedad privada. ¿Por qué? Porque la fábrica del burgués es el medio por el cual se explota al obrero, al trabajador. Entonces, para que ese trabajador, ese obrero, deje de ser explotado, hay que quitarle esa propiedad privada al burgués y dársela a los trabajadores. Eso lo dice acá. En la introducción te lo explican.
Lees la introducción y ahí te lo explican. Pero la gente es loca, ¿no? Ya sabes, ¿no? Una cosa es lo que tú dices y otra cosa es lo que la gente hace. Bien, entonces, a partir de las ideas de él, justamente han nacido gobiernos y han desaparecido también gobiernos. La Unión Soviética es un ejemplo de eso, que lo vamos a estudiar, que será nuestra última clase de historia universal, por cierto. Dicho esto, ¿qué es el proletariado? Antes de eso, porque esto viene acá. La plusvalía. La plusvalía es el trabajo no remunerado al obrero, eso es clase de economía, ¿eh? Todavía se lo quiero, eso es clase de economía. Pero ¿qué es el proletariado? Históricamente hablando, y para hablar con propiedad, un proletario es un obrero que toma conciencia de clase. Profesor, no entiendo. Ya, mira acá. Según la burguesía, la sociedad se divide en clase alta, clase media y clase baja, ¿verdad? Entonces, un día tú eres un obrero de una fábrica, estás trabajando en la fábrica, ¿verdad? Y alguien toca la puerta de la fábrica. Entonces tú abres y viene alguien y te dice, ¿no? Buenas tardes, ¿tienes un momento para hablarte de Marx? ¿No? Entonces viene con el manifiesto comunista, ¿no? Entonces tú dices, Marx, ¿quién es Marx? ¿No? Entonces el tipo te empieza a hablar, ¿no? Entonces te dice, mira, loco, ¿cuántas horas trabajas tú? Bueno, yo trabajo a 15, 14 horas, a veces 16 cuando se necesita, ya. ¿Y cuánto te pagan? Me pagan tanto. Um, ¿Y tú eres el único que trabaja? No, porque no me alcanza. Trabaja mi mujer, trabaja mi hija de 7 años, trabaja mi hijo de 12 años, también trabaja mi papá que tiene ya 50, trabaja mi mamá que ya tiene ya también 48. Me dice, toda mi familia trabaja en la fábrica. ¿Y les alcanza para poder vivir? Te dice esta persona que te va a presentar a Marx. Y tú dices, no, no, con la justa no se alcanza. Y mira lo que este tipo te dice, ¿eh? Oye, loco, ¿qué no te das cuenta que eres un explotado? Y entonces tú le dices muy honestamente, ¿por qué? Todo el mundo trabaja así. Eso es la normalidad. A cualquier fábrica que yo vaya son 16 a 14 horas diarias de trabajo de lunes a lunes. Loco, pero eres un explotado, te dice. Tú, trabajando 4 horas, y esa es la plusvalía, ya le pagas al obrero, ya pagas en los insumos, y en realidad el dueño de la fábrica, que es el burgués, se está quedando con una muy buena parte de todas esas horas de trabajo que tú das. Tú eres un explotado. En esta pirámide tú estás acá, compadre. Estás aquí, en lo más bajo. Trabaja tu hijo, tu hija, tú, trabaja todo el mundo, loco. ¿No te das cuenta que una persona que vive esclavizada en este lugar, alienado, y entonces ocurre el chispazo en tu cerebro, ¿no? Sí, ¿verdad? Soy un explotado, ¿no? Vivo mal, trabajo, vivo para trabajar. Pero yo no sé qué hacer. Y ahí viene la propuesta de Marx, ¿no? Hay que luchar por eso. Hay que luchar. Hay que cambiar esta sociedad. Hay que proponer una nueva sociedad. El socialismo y de ahí se van al comunismo. Bien, hay que agarrar y hay que bajarnos a la burguesía. Entonces, por eso, hasta el día de hoy, y por eso para Estados Unidos con la Unión Soviética durante la Guerra Fría, eran opuestos. Porque mientras uno pretende la defensa de la propiedad privada, los otros pretenden la defensa de la propiedad colectiva. Y el problema con eso está en que este tipo sabe administrar sus bienes y por eso es capaz de montar una fábrica. La gente la gente que está acostumbrada a simplemente ir de lunes a viernes a un trabajo, lo único que quiere de repente es ganar un poco más, trabajar un par de horas menos y que lo que gana le sirve para irse de parranda los fines de semana o comprar regalos en Navidad o la gratis de mediados de año. Pero si toda esa persona que está acostumbrada a vivir así le das una fábrica, créeme que no la va a administrar bien. ¿Por qué? Porque son mentalidades diferentes. Una cosa es una persona que esté acostumbrada a trabajar para otro y otra cosa es una persona que esté acostumbrada a dar trabajo. Que esta persona explote a la otra porque el Estado no es lo suficientemente fuerte para garantizar los derechos de los trabajadores, ese es otro rollo. Pero idealmente no le puedes dar a alguien que está acostumbrado a trabajar para otro un negocio propio. Porque eso, por cierto, y esto lo digo no porque, ay, no, profesor, que escándalo. No, no, en realidad eso ocurrió durante la reforma agraria de Velasco. Le dieron a gente tierras que antes ellos eran trabajadores y después no sirvió. Bien, entonces va por ahí. Vámonos ahora a este que ya es el último, por cierto, ya tenemos que pasar a otro lado, el anarquismo con Mikhail Bakunin. Este es el más extremo, ¿eh? Porque al menos Marx va a decir, bueno, hay que plantar una sociedad más justa, igualitaria. ¿Cómo sería la sociedad de Marx? ¿Sería una pirámide?
¿Sería una pirámide? No, sería más o menos una cosa así, ¿no? Por así decirlo, ¿eh? Sería una cosa así, donde los que están acá son los que gobiernan. Pero al final, y esto por ejemplo lo puedes conversar con gente que vive en Cuba, volvió a ser la misma vaina. Entonces, ¿quiénes se dan cuenta de eso? ¿Quiénes se dan cuenta de que el ser humano siempre vive en pirámides? Siempre vive con gente que los domina y siempre vive con gente dominada. Ellos. ¿Y qué van a decir ellos? Los anarquistas. Los anarquistas proponen que se suprima, que se elimine, que desaparezca cualquier forma de gobierno, ya sea Estado, Iglesia o Fuerzas Armadas, y que la gente más bien se autogestione, como en un ayllu, por así decirlo, como en un ayllu, o sea, lugares que se autogestionen, que sean autosuficientes y que se autogobiernen a sí mismos. Y ya no a través de un Estado, una iglesia o las Fuerzas Armadas. Los anarquistas son los más radicales de todos. Y sin embargo, a pesar de que su propuesta es la más radical, son los que más han aportado, por ejemplo, en Europa. En Europa, los sindicatos son de corte anarquista, porque los anarquistas van a decir, bueno, si queremos eliminar esta sociedad, primero tenemos que saber de ella, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta sociedad? Esta sociedad la crearon los burgueses. Entonces, ¿qué dicen los burgueses? Todos somos iguales ante la ley. Entonces, si todos somos iguales ante la ley, ¿qué es lo que tienes que hacer tú, trabajador obrero? Tienes que conocer la ley, pues. ¿Y qué dice la ley? Bueno, acá faltan derechos laborales. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a quitar la fábrica, como dicen los socialistas? No, no le quites la fábrica. Únete. Júntate con tus compañeros de trabajo, haz una huelga y reclama más derechos. Son los anarquistas los primeros en crear sindicatos y los que le van a decir a los obreros, locos, júntense y pidan más derechos y que esos derechos sean incluidos en estas leyes que los burgueses han hecho y que esas leyes se reproduzcan para todos. Los socialistas no creen en los sindicatos. ¿Por qué? Porque el socialista lo que te dice es no le pidas más derechos. El socialista va y te dice quítale la fábrica. Bien, entonces es una mentalidad diferente. Mikhail Bakunin es uno de los representantes del anarquismo junto con Joseph Proudhon, que se va a meter una mecha con Marx. Hacen libros, ¿saben? Esa mecha. Bueno, ya, dicho esto, ¿qué otra cosa? Ni Dios, ni patria, ni gobierno, creo que es el lema de los anarquistas, por si te interesa esa frase, y promueven la creación de sindicatos a finales del siglo XIX. Es lo que te estaba diciendo. Bueno, la PRE te va a preguntar algo más simple, ¿no? Yo te lo he explicado así amplio porque cuando llegues a la universidad, o a cualquier universidad, sí, o a cualquier universidad seria, por ahí vas a escuchar, ¿no? Oye, eres de izquierda, es de derecha, él es liberal, él es socialista, él es conservador. No te metas con él, ese es rojete, te van diciendo. Entonces, o sea, bien. Dicho esto, vámonos. Yo espero que se haya entendido esto. Ahora sí, vámonos a esta parte. Si no hay ninguna pregunta en ese punto, nosotros nos vamos para otro lado, ¿no? Sí, no, el andahuaylazo es Antauro Humala. No te vayas a confundir. Antauro es el hermano. El andahuaylazo ocurrió porque ellos quisieron dar un golpe de Estado y mataron a dos policías. Otro rollo. Bien. Bien, a ver, entonces seguimos. Si es que no hay preguntas sobre el tema anterior. Vámonos a las revoluciones liberales burguesas del siglo XIX, que es bastante sencillo si escuchas la narración, ¿bien? Porque esto tiene que ver con un contexto determinado. Recuerdo lo siguiente, los revolucionarios franceses pelean por una sociedad de clases, que todos sean iguales ante la ley, finalmente lo consiguen cuando llega Napoleón Bonaparte, él comienza a mecharse con los otros monarcas, porque los otros monarcas eran absolutistas, y cuando Napoleón llega, por ejemplo, a España o a Portugal, bueno, no es que Napoleón va, ¿no? Sino va el ejército, pero cuando estos llegan con esta idea loca, ¿no? O sea, primero, ¿cuál es la idea loca? Todos somos seres humanos. No importa si has nacido en cuna noble o en una casa en el campo, hijos de plebeyos. Todos somos seres humanos. Y como todos somos seres humanos, y esa es la propuesta de la Ilustración, todos somos iguales. Y como todos somos iguales, porque somos seres humanos, tenemos que tener los mismos derechos. Todos pagan impuestos, todos pueden ser elegidos para poder ser un gobernante, o todos podemos ir a votar. Bueno, cuando dicen todos, por cierto, varón y señorita, en estos años solo se refieren a los hombres, porque a pesar de ser muy ilustrados, la mujer todavía como que queda un poco relegada, ¿no? La mujer va a tener derechos y va a poder tener el derecho a estudiar en una universidad así, en masa, recién
a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿bien? Esta pintura es muy simpática porque representa una de las revoluciones que vamos a ver. Esta es la Marianne, o Marianne, como quieras pronunciarla, aunque correctamente se pronuncia en francés, ya sabes. ¿Quién es ella? Simbólicamente representa a la nación francesa, y por eso es una mujer que está con los pechos al aire, porque la patria, femenino, la patria es la que da de comer al pueblo, es la que alimenta al pueblo. Tenemos aquí a un joven que representa el futuro de Francia, tenemos a un burgués. ¿Cómo sabemos que este tipo es un burgués? Por el gorrito que está acá, ¿bien? Y tenemos a obreros también. Este es un obrero, ¿bien? Y todos a sus pies, ¿no? Con la esperanza de que la patria, guiada por la juventud y de la mano de la burguesía, consiga esa propuesta que en 1789 ya habían lanzado, ¿no? Una sociedad de clases, una sociedad donde todos seamos iguales ante la ley a través de una constitución. Esta pintura es de la libertad, se titula La libertad guiando al pueblo, y es un cuadro de Eugène Delacroix, que creo que es el mismo tipo que hace las mejores, creo que es el mismo tipo que pintaba Napoleón, ¿no? Esta representa la revolución de 1830 y está conservada en el Museo del Louvre, París. Bueno, entonces nosotros nos vamos para allá. Tú debes de estar aquí ya. Esto ya lo pasamos. Tú debes estar acá, ¿bien? Esta lectura, finales de Sociedad del Antiguo Régimen. Ya, y tú te la vacilas esa lectura y nosotros nos vamos para acá, ¿bien? A ver, entonces, revoluciones burguesas del siglo XIX. Tenemos la del 30, tenemos la del 48, y aunque la PRE no te lo va a preguntar, yo te voy a enseñar esto, que es la Segunda República Francesa, porque la primera está durante la Revolución Francesa, ¿verdad? De 1870. 1789, hace rato estoy repitiendo 1800, nadie me dice nada. 1789, la Revolución Francesa, ya sabes, la Declaración de los Derechos Humanos y el Ciudadano. ¿Qué ocurre en la Revolución de 1830? Pasa lo siguiente, el rey Luis XVIII, hermano del decapitado Luis XVI, muere en 1820, veintitantos. Y había un tercer hermano. Ese se corona como Carlos X. Y el problema con Carlos X, que ese es el nombre con el cual él se autoproclama, o sea, lo proclaman monarca de Francia, no monarca de Francia, era bastante conservador, más conservador que su hermano. Decían, el hermano del rey es más absolutista que el rey, porque su hermano, que había fallecido, Luis XVIII, perdón, él sí estaba un poco más abierto a que la burguesía pudiera tener derechos, como lo que ya estaban pidiendo, ¿no? Ellos estaban pidiendo una monarquía constitucional, ¿no? Estaban pidiendo una monarquía constitucional. Pero recuerda que por el Congreso de Viena, ellos tienen la Santa Alianza, que es ese ejército en conjunto, para la defensa del absolutismo. Entonces, este tipo muere, Luis XVIII muere, coronan a Carlos X, y este sí se va de frente con todo, con el absolutismo. Y lo que va a hacer es emitir las ordenanzas de Saint-Cloud. Las ordenanzas de Saint-Cloud se emiten el 25 de julio de 1830 y establecen la censura a la prensa, o sea, no hay libertad de prensa. La prensa en Francia en esos años criticaba mucho a Carlos X y limita el derecho al voto universal masculino, intentando restaurar el absolutismo. Y esto es en realidad lo que va a afectar más, porque lo que estaba pidiendo el pueblo de Francia en ese momento era que los varones mayores de 21 años puedan votar, solo varones, puedan votar o ser elegidos, ¿no?, como miembros del gobierno, tener esa libertad. Entonces lo que va a decir Carlos X es, ya les voy a dar el derecho a votar, pero bajo estas condiciones. Escucha, mayor de 60 años, casado, casa propia, trabajo propio y que sepa leer y escribir. Y entonces, cuando van, ¿no?, y ven, ¿no?, mayor de 60 años, casado, casa propia, trabajo propio, sepa leer y escribir, los que cumplían mayoritariamente esas condiciones eran la antigua nobleza francesa, y obviamente pues parte del clero alto, el alto clero, y muy pocos burgueses, ¿no? Entonces, lo que están haciendo es restringir el derecho al voto. ¿Y qué cosa sucedió? La gente se fue a la calle, y con la ayuda de gente como Adolphe Thiers, Tissot, entre otros, van a pedir que el monarca renuncie, van a pedir su destitución. Por cierto, la revolución de 1830 también se le conoce como la de las tres
jornadas gloriosas, porque dura del 25, 26, 27, 28, al 28 de julio dura, 3 días dura. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? Una consecuencia es que Carlos X renuncie y se va de Francia, ¿bien? Y por esa razón, Carlos X vendría a ser, anota en tu separata, el último gobernante Borbón de Francia. Los Borbones todavía son monarcas de un país, que es España. Pero en Francia, con Carlos X, él fue el último Borbón, en gobernar Francia. Bien. Una vez que Carlos X se retira, otra cosa que deberías de anotar en tu separata es que es el fin de la hegemonía de la nobleza francesa que va a ser reemplazada por la burguesía en el gobierno de Francia. Eso también anótalo. Y es aquí donde surge la monarquía constitucional, o sea, un rey constitucional, y en este caso va a ser Luis Felipe I, también llamado como Luis Felipe, el rey burgués, también llamado como el rey burgués. ¿Por qué lo van a llamar el rey burgués? Porque él va a ser propuesto por la alta burguesía. Luis Felipe promete dar el derecho al voto universal masculino. ¿Qué cosa sucede? Que conforme pasa el tiempo durante su gobierno, se vuelve a favor de la alta burguesía y deviene conservador. No en querer restaurar el antiguo régimen, sino que restringe los derechos del voto y como, entre comillas, buen político, hace aquello que prometió no hacer, o mejor dicho, no hace aquello que prometió hacer. ¿Y qué prometió hacer Luis Felipe? Él prometió dar el derecho al voto universal masculino. Entonces, como no lo daba, y además comenzaron a suprimir la libertad de expresión, la libertad de escribir a través de la prensa, la gente comienza a reunirse en las salas de sus casas, comienzan a reunirse y empiezan en esas reuniones a conspirar o a rajar o a criticar el gobierno de Luis Felipe I de Orleans, así se llama, o el rey burgués. Entonces prohíben también esas reuniones. Entonces, ya, prohíben las reuniones, tertulias le llamaban a esto, gente tomaba café, comiendo chocolate y todo. Luis Felipe prohibió los... Entonces, luego de eso, ¿cuál es el problema? El bando prohibitivo o la prohibición de los banquetes. ¿Qué son los banquetes? Son buffets. ¿Alguna vez ha sido un buffet? Un buffet es un evento que se puede dar en un restaurante o en cualquier otro lado, pero un buffet básicamente es un evento donde tú compras un ticket y con ese boleto tú puedes entrar a ese establecimiento local y poder comer todo lo que se te presente ahí. ¿No? Son mesas y mesas con comida. Entonces, ¿cómo la gente que criticaba a Luis Felipe le saca la vuelta a esta prohibición de escribir en la prensa o de reunirse en los cafés o en las casas para rajar de su gobierno? Van a ser banquetes, van a ser buffets. En esos buffets tú compras un ticket, te metes y cuando tú entras estás con tu plato de comida y muy probablemente hay alguien que al costado tuyo se para en su banca y empieza a decir, Luis Felipe nos prometió que nos iba a dar el derecho al voto universal masculino y ahora se ríe de nosotros, tenemos que estar acá. Y entonces tú estás comiendo y estás diciendo, sí, es verdad. Así le sacaron la vuelta a la ley. Entonces, ¿qué va a hacer Luis Felipe intentando que ya no lo critiquen? Va a prohibir los banquetes. Y ahí sí se la va a ver feo porque está yendo contra un principio de liberalismo económico. Si es tu dinero, tú tienes el derecho de gastar tu dinero donde se te dé la gana. Y si tú quieres comprar un ticket para entrar a un banquete y en ese banquete alguien se para a rajar del gobierno, del monarca, ese es mi rollo. A mí nadie me lo tiene por qué prohibir. Y aunque tú no lo creas, la ley sale en la mañana y para la tarde ya la habían derogado, si no me equivoco. Pero la gente salió a las calles y aquí sí salen los obreros, sale la burguesía. Ahí está Adolphe Thiers, Guizot, entre otros franceses, burgueses, liberales. Adolphe Thiers creo que es es dueño de un periódico también. Y salen y piden la renuncia de Luis Felipe, se van a pelear, hay una guerra civil interna, ¿no? Hay una revolución en París que finalmente terminan derrocando a... Luis Felipe termina renunciando, sale de Francia, huye a Inglaterra, igual que Carlos X, que también huyó a Inglaterra. Aquí vemos cómo se van a expandir, ¿no?, estas revoluciones y
¿Cuáles son las consecuencias de esto? Esta medida produjo la revolución que acabó con la caída de la monarquía constitucional en Francia. ¿Por qué? Porque luego de esto ellos van a proponer la Segunda República Francesa. Ya no queremos un monarca, queremos un presidente, van a decir. En ese sentido, también va a haber un progreso del liberalismo y del nacionalismo en Europa en general. Surgen las primaveras de los pueblos. No es la primera vez que tú vas a escuchar esto de primavera de los pueblos. Perú también tiene su primavera democrática, primavera de los pueblos, así le llaman, primavera árabe, primavera de Praga, etc. ¿Y qué cosas son las primaveras en este sentido? Es un momento en la historia de cada nación o pueblo donde o reclaman más derechos o los ganan, ¿ya? Pero por eso le llaman primaveras de los pueblos, ¿no? Revoluciones liberales en Europa. Se establece la Segunda República Francesa. ¿Y qué ocurre? La alta burguesía, que ya había candidateado a Luis Felipe, se entera, por así decirlo, para que me entiendas, de que el difunto Napoleón Bonaparte tiene un sobrino que está vivo. Ese sobrino se llamaba Luis Bonaparte. Y Luis Bonaparte parece ser que tenía el carisma del tío, aunque no tanto la estrategia militar del tío. Bien, entonces la gente en Francia para esos años realmente admiraba mucho a Napoleón porque con ese sujeto pusieron de cabeza a Europa Occidental, se metieron hasta con Rusia. Entonces Napoleón es como que el superhéroe, ¿no? de los franceses. Después de Napoleón, por cierto, Francia ha perdido todas sus guerras. O sea, después de Napoleón, sí, no es chiste, no es chiste. De hecho, hay un libro que se llama La extraña derrota. Sí, así se llama, creo. O La extraña victoria, o algo así. O sea, es un libro que habla acerca de por qué, a pesar de que los franceses han perdido después de Napoleón todas sus guerras, a menos que los ayuden, ellos no se sienten menos. Y ese libro era interesante mencionarlo en la universidad, cuando yo estudiaba historia, porque aquí parece que hay un complejo mal llevado desde el ministerio, no sé, mal llevado desde la currícula, en ese sentido, en ese punto, ¿no? Ese complejo de, perdimos la guerra contra Chile. Tú no la perdiste, yo no la perdí. ¿No? De repente ni siquiera un familiar tuyo participó ahí, o mío, bueno, espero que sí, en todo caso, pero, o sea, nosotros no la perdimos, ¿bien? ¿Por qué tenemos que asumir eso de, por qué tenemos que asumir? Víctor, no eres nacionalista, tú no quieres al Perú, Víctor. Ya ves, esas son las ideologías. ¿Te das cuenta por qué es la importancia de las ideologías? Porque no se mueren, no dicen, ¿no? ¿Por qué vienen los extranjeros a nuestra patria? Dicen. Eso es nacionalismo, aunque tú no lo creas. ¿Bien? Y esa es la ideología. Entonces, los franceses votan por Luis Bonaparte. Votan por el tipo y el tipo, súper querido, súper querido. La primera parte de su gobierno es bastante abierto. Parece ser que ya en la segunda parte de su gobierno pasa lo siguiente. Bien. Primero hay un gobierno provisional. Primero hay un gobierno provisional, un gobierno transitorio, ¿bien? Este gobierno transitorio convoca las elecciones en base al sufragio universal masculino, siendo elegido como presidente Luis Bonaparte por los sectores republicanos moderados. Posteriormente, tanto lo van a querer a este sujeto que le van a permitir establecer la monarquía otra vez. Y Luis Bonaparte se va a autoproclamar como Napoleón III, creando el segundo imperio napoleónico. ¿Cómo termina el segundo imperio napoleónico? Napoleón III será derrotado en la batalla de Sedan el 2 de noviembre de 1870 por Otto von Bismarck, el canciller de hierro, y eso le pone fin al segundo imperio napoleónico y inicia el segundo Reich en Alemania, bien, el segundo imperio alemán, que creo que está acá, a ver. Ajá, acá está, que también está en tu separata, por cierto. Profe, esto me lo va a preguntar la pre. Mira, en este ciclo me han permitido colocar eso, ¿ya? Porque originalmente lo enseñaba, pero la pre nunca lo ha preguntado. O sea, yo vengo enseñando aquí desde el año 2012 y la pre eso nunca lo he preguntado. Sin embargo, sí me parece importante enseñártelo, y por eso lo enseñaba antes también, porque si tú no entiendes esta partecita, no queda claro por qué se van a la Primera Guerra Mundial. Así que vamos a ver con esto, ¿ya? ¿Qué sucede? Primero, para este lado de Prusia, escúchame bien, el Sacro Imperio Romano Germánico, el primer Reich, se funda en 925, si no me equivoco, por un descendiente de los sobrinos de Carlomagno. No, bien así, ¿bien? Se funda el primer Reich. Ese primer Reich
se disuelve luego de que Napoleón Bonaparte es derrotado. Los aliados no van a permitir que se vuelva a constituir el Sacro Imperio Romano Germánico, sino una confederación de estados germánicos. Bien, o sea, se gobiernan varias personas. Entonces, ¿qué pasa? Uno de esos estados que aparece, que todavía queda, es Prusia. El rey de Prusia era el Kaiser Guillermo I. Bien, ahora, este Kaiser Guillermo I tiene un canciller llamado Otto von Bismarck. Otto von Bismarck, un día, imaginémoslo, le va a decir al Kaiser Guillermo I, Su Majestad, yo creo que ya es momento de restablecer el Imperio Romano Germánico, ¿no? El Segundo Reich. Entonces, obviamente el rey le pregunta, ¿tú crees que podemos hacerlo? Claro que sí, Su Majestad. Tenemos una muy buena industria armamentística, nuestros vecinos, Austria y Francia, no están pensando en nada, o sea, no están preparados para esto, así que lo que tenemos que hacer es volver a recuperar nuestras tierras y constituir el imperio de nuevo. Y eso es lo que van a hacer. Conocido como el canciller de hierro, siendo ministro de primer, logrará, ¿no? Acá está este dato, logrará, espérate, aquí, logrará crear el Segundo Reich, derrotando a los franceses, quienes entregarán territorios como Alsacia y Lorena. ¿Dónde van a entregar esos territorios? En esta guerra, en la guerra franco-prusiana. En la batalla de Sedan, este sujetazo que está acá, Otto von Bismarck, va a derrotar a Napoleón III. Cuando eso ocurre, los prusianos, en ese tiempo, ya sabes, son de Prusia, van al Palacio de Versalles, y en el Palacio de Versalles, en París, van a firmar el Tratado de Frankfurt. El Tratado de Frankfurt ha sido un tratado preguntado en el examen general hace más de 15 o 20 años atrás. No sé si te lo vuelvan a preguntar en el examen general. La PRE no lo va a hacer, aunque ahora, como te digo, ya se incluyó ese tema. Y en ese Tratado de Frankfurt, Francia reconoce la creación del Segundo Reich y además entrega estas dos provincias, Alsacia y Lorena. Acuérdate de eso. Napoleón III va a ser derrotado justamente en la batalla de Sedan y el presidente provisional va a ser Adolphe Thiers, que ya lo habíamos visto, presidente provisional de la Tercera República Francesa, luego de la derrota de la batalla de Sedan. Bien, entonces vámonos ahora a la siguiente parte. Segunda Revolución Industrial. Bien, la Segunda Revolución Industrial va de 1870 a 1914. Mira una ciudad industrializada, harto smog. Si tú pensabas que vivíamos en una ciudad contaminada, mejor que no has visto las ciudades de esta época. Esta es una factoría química BASF, de la Luftwaffen en Alemania de 1881. Es la pintura, ¿bien? Es una pintura de época y retrata justamente una ciudad industrializada de la Segunda Revolución Industrial. El automóvil, los ferrocarriles, esas cosas son alucinantes, ¿no? Esta segunda revolución industrial, entonces, dice, es la segunda etapa del proceso de industrialización caracterizada por la expansión del trabajo mecanizado a lugares como... Trabajo mecanizado, esta idea es importante, ¿eh? Trabajo mecanizado a lugares como Europa, sobre todo Alemania, Estados Unidos, acá dice Norteamérica, pero o sea, hablando con propiedad, Norteamérica, varón y señorita, son 3 o 4 lugares: México, Estados Unidos, Alaska y Canadá. Eso es Norteamérica. Bien, entonces en realidad ahí debería decir Estados Unidos, solo que como sí está escrito en la separata, y así le decían antes, entonces... ¿cuáles son las características de esto? Anota, por favor, que es aquí donde se comienzan a producir en masa bienes de consumo. Eso no está acá, o sea, no está en esta lista, por cierto, esta lista está en tu separata. Tú anótalo, por favor. Se comienzan a producir en masa bienes de consumo. Ya sabes, se origina en Estados Unidos alrededor de 1850. Las principales fuentes de energía van a ser el petróleo y la electricidad. Es el desarrollo científico aplicado a la industria. Los países hegemónicos son Estados Unidos y Alemania. Oh, sorpresa, en la Primera Guerra Mundial, acuérdate, es básicamente Alemania contra los aliados apoyados por los Estados Unidos. El desplazamiento de la hegemonía económica británica, eso subráyalo, porque en la primera era Gran Bretaña, ¿no? Ahora ha quedado un poco relegada. Y de hecho algo que poca gente sabe es que, acuérdate que los británicos tienen una industria textil desarrollada.
porque ellos vienen con esa industria textil desde la primera revolución industrial. Sin embargo, durante la segunda revolución industrial, y escucha bien esto, a pesar de que Alemania no tiene colonias de dónde sacar materia prima, a pesar de eso, la textilería o los textiles producidos en Alemania son de mejor calidad y son más baratos. Entonces piensa que cuando Alemania se va a la Primera Guerra Mundial, se va a la Primera Guerra Mundial no solamente para conseguir más colonias, sino también para terminar de destronar a Gran Bretaña, porque ellos eran la potencia en Europa. Dicho esto, dice, se desarrolló el sistema de organización del trabajo conocido como el Taylorismo y el Fordismo. Surge la producción de la cadena de montaje. Ya, esto es fácil, mira. La cadena de montaje la inventa Henry Ford, ahorita te la enseño. Y eso es el Fordismo, ¿bien? Henry Ford es el tipo que hace estos autos, que están acá. Este es un invento que ha cambiado la sociedad por completo. Los autos vienen a solucionar el problema de los caballos. Antes se movía la gente importante con caballos. Los caballos cagan. Tú te imaginas las avenidas, o ya, las avenidas principales siempre las limpian, pero en las callecitas paralelas se volvió un problema porque era mucho excremento y no sabían qué hacer con él. El auto, aunque tú no lo creas, pasa a solucionar ese problema. Solo que luego nos trajo otros problemas, ¿no? Por la quema del combustible fósil, ya sabes que contamina el medio ambiente. ¿Y qué es el Taylorismo? Bueno, la cadena de montaje, por cierto, es esto, la inventa Henry Ford. Tú estás parado acá y tú haces una chamba toda tu vida. Por ejemplo, tú eres este sujeto que está aquí parado, ¿bien? Tú eres este sujeto que está aquí parado, ingresas a trabajar en la fábrica de Ford a los, ponte, 16 años, y tu única chamba es atornillar los espejos retrovisores. Te mueres a los 70 años, y tu única chamba en ese trabajo fue ese, atornillar eso. Gracias a que te especializas en eso, eres el tipo más rápido de todas las compañías de Henry Ford atornillando eso, porque ya tienes 30, 40, 50 años haciendo lo mismo. Haces un solo trabajo en tu sección y así el auto va a través de una cadena, va avanzando y cada persona va haciendo algo específico. Eso hace que se pueda producir mucho mejor, ya que cada uno se especializa en algo y va para adelante. Lo del Taylorismo es básicamente maximizar ganancias con los mismos recursos. Y si la gente es un recurso, lo único que tienes que hacer es presionar a este señor que toda su vida atornillaba sus espejitos para que lo haga aún más rápido. Le vas a pagar lo mismo, va a trabajar la misma cantidad de horas, pero tú, Ford, le va a decir Taylor, porque eso se llama Taylorismo, vas a poder producir más autos. ¿Bien? Entonces, es maximizar ganancias con los mismos recursos. ¿Cuáles son las industrias principales? Tenemos aquí, está en tu separata, la industria eléctrica, la General Electric, que le pertenece a Edison. La guerra de corrientes tiene que ver con la propuesta de Tesla, te informo, y la de Edison. Te informo que la corriente que usamos en la actualidad es la de Tesla. La de Edison era muy cara y peligrosa. En la industria petrolera recuerda a Rockefeller. El tipo era, creo que, un ilustrador de zapatos, ¿eh? El tipo crea la Standard Oil CO. Esa es su empresa. La International Petroleum Company es una filial en el Perú de esa compañía que le pertenece a Rockefeller. La industria farmacéutica, las vacunas con Jenner, muy importantes las vacunas, ¿eh? Sí te expliqué cómo funcionan las vacunas, ¿no? O sea, no es que te están metiendo una antena 5G para volverte un receptor de una vaina así, ¿ya? El principio de una vacuna es este. Este es el virus, supongamos. Este es el virus, esta es la enfermedad. Esto es lo que te mata. Entonces, ¿qué va a hacer el científico? Lo que hace es dividir este virus en dos partes. Esta parte es la que te causa, esta parte es la que te puede matar. Sigue siendo esto del virus. Entonces, esto es lo que te van a inocular. Te ponen una fracción muy pequeña del virus, de tal manera que es el virus. Pero como es tan poco, o como solamente es esta parte, hace que tu cuerpo despierte defensas que se especialicen en aniquilar todo lo que tenga que ver con esto. Entonces, cuando ya viene una carga más fuerte, tus defensas que ya están así bien achoradas y ya saben que pueden atacar a esto, que además esto era parte de esto, atacan a todo. Y así evitan que te mueras. Pero obviamente si has terminado el colegio viendo solo... O sea, si has terminado el colegio con la justa, si no te interesa aprender nada más, obviamente le vas a hacer más caso a las teorías conspirativas que a explicaciones así. Dicho esto, las aspirinas, la industria Bayer, Henry Ford con la industria automovilística, y si algún día quieres aprender cómo hacerte rico,
estudia la biografía de este sujeto, Andrew Carnegie, o lee el libro que él le mandó a hacer a Napoleon Hill. Es muy interesante lo que dice este sujeto. Vale la pena que conozcas quién es Andrew Carnegie, sobre todo si tienes esta idea de hacerte asquerosamente rico. ¿Bien? Entonces, el tipo es muy interesante en ese sentido. Vámonos ahora a las consecuencias, y con eso ya terminamos esta parte de la clase. Surgimiento de los grandes monopolios industriales, los cárteles, los holding y los trusts, ya sabes, clase de economía, se estudia eso. O sea, estudia la idea, ¿no? Aquí surgen, ¿no? Eso es lo que la PRE te va a preguntar, ¿no? Nunca han preguntado qué es un cártel, qué es un holding, qué es un trust, ¿no? Pero tú ya sabes eso por tu clase de economía. Crisis económica, el gran pánico en Estados Unidos, hay una crisis fea. Sin embargo, a pesar de eso, la sobrepoblación europea, o sea, hay mucha gente en Europa, van a buscar migrar a países como, por ejemplo, Estados Unidos. Luego hay una sobreproducción y búsqueda de mercados, y es aquí donde aparece el neocolonialismo, que te lo voy a explicar en un momento. Y recuerda que los ferrocarriles aparecen en la primera revolución industrial, pero sobresalen o son más utilizados en la segunda. Es el medio de transporte más barato creado por el ser humano y transporta materia prima, ¿no? De la provincia a las ciudades. Toda Europa se conecta por trenes, ¿no? Japón también, por cierto. China me imagino que está en esa misma onda. Vámonos entonces ahora, ¿qué es el neocolonialismo y por qué es importante? Tiene que ver con los imperialismos, te adelanto, ¿bien? Y te lo explico rápido, yo creo que tú lo vas a entender fácilmente porque además ya te lo había explicado antes. Ya sabes, tenemos esta pelota y esta pelota es una colonia, ¿bien? Entonces acá tenemos una corona, muchas veces con una, ¿no? Porque es un rey cristiano, muchas veces, bueno, de hecho todos estos, salvo estos, ¿no? Este no es, este es un japonés. ¿Cómo era el sistema colonial antes? O sea, en el virreinato. Las monarquías mandan ejército, escúchame, el ejército somete a la población, una vez sometida a la población sacan materia prima, ¿ya? Sacan materia prima y esa materia prima se la llevan de nuevo a la metrópoli, a la monarquía, ¿sí? Y a través de sus centros manufactureros trabajan la materia prima, producen bienes, y tú ya sabes, eso es clase de economía. Un bien vale más que la materia prima. ¿Y qué cosa hacen? Como este es un mercado capturado, te lo vuelven a vender a ti. Bien, eso es Virreinato del Perú, ya te lo había explicado antes. Sin embargo, los monarcas y los reyes para 1870 en adelante se dan cuenta de que el ejército es un rollazo. O sea, es un rollo porque la gente siempre se mete con ellos. Mira la independencia de los Estados Unidos. Y es caro además tener soldados tan lejos. Lo que ellos van a hacer en el neocolonialismo, y por eso se llama así, es agarrar y enviar ahora a diplomáticos, embajadores o empresarios. Estos diplomáticos, embajadores o empresarios le rompen la mano a las élites o a los gobernantes de estos países, pon acá Perú. Le rompen la mano, se hacen tratados truchos, ¿no? Donde se beneficia el que gobierna personalmente en detrimento de los trabajadores, sacan la materia prima, barato, porque ya han hecho contratos, se lo llevan a las metrópolis y ya no son centros manufactureros, ahora son industrias. Y en sus fábricas van a volver a hacer bienes y te lo van a volver a vender a ti. Ese es el caso del Perú hasta el día de hoy. Producimos cobre, pero no trabajamos el cobre. El cobre lo vendemos al extranjero, en el extranjero hacen fibra de cobre, que es lo que se usa para hacer el cableado telefónico y de internet, aunque ya existe la fibra óptica, y no los vuelven a vender a nosotros. Bien, esa es la historia, por ejemplo, del Perú, desde la llegada de los españoles hasta ahora. Y eso es el neocolonialismo. Es más barato romperle la mano a un gobernante de este lugar de explotación a que mandar ejércitos. ¿Ya? A eso se le llama el neocolonialismo. Dicho esto, entonces, acá lo que tenemos, por cierto, es el reparto de China durante este neocolonialismo, ¿no? Esta es la reina Victoria, el Kaiser Guillermo II, Víctor Manuel I de Italia, detrás de él la Marianne, Francia, y este es un samurái japonés. Aquí hay un oficial de la monarquía Qing de China tratando de impedir inútilmente que estos tipos se repartan la torta o el pastel que es China. Dicho esto, la definición, ya eso tú la tienes ahí, dice es la dominación política y económica de un Estado industrializado sobre otro menos desarrollado. Pon aquí Gran Bretaña, Inglaterra y acá pones Perú. Y esa es la clase que vamos a ver la semana que viene.
La era del imperialismo alcanzó su apogeo entre estos años, antes de la Primera Guerra Mundial, después o durante la Segunda Revolución Industrial. Las características te las aprendes de memoria: formación de grandes imperios coloniales con el neocolonialismo que ya te expliqué, exaltación de exportación, perdón, de grandes capitales europeos. O sea, te sobra la plata, necesitas invertir tu dinero, ve a países emergentes, ¿no? O sea, entonces te llevas tu dinero a otros países para que se reproduzca la plata. Surgimiento de grandes empresas multinacionales. Sí, exacto. ¿Cuáles son las causas para esto? Bueno, hay causas económicas, sociales, políticas e ideológicas. Tú, por favor, léelas, léelas. Cuando le he preguntado por esto, he preguntado por las conferencias de Berlín. Bien, tenemos también las principales potencias o imperios coloniales europeos de ese tiempo: Inglaterra, Francia y Alemania. Así que sí, vale la pena que le eches una leída, y también quiénes son sus líderes, por así decirlo: la reina Victoria en Inglaterra, Napoleón III en Francia, Bismarck para Alemania. Bien, y esto es una caricatura de Benjamin Disraeli, que era liberal, siendo coronado, recibiendo en realidad una especie de corona por la reina Victoria. Luego, las conferencias de Berlín, ¿qué cosas son? Miren, Portugal y Bélgica se iban a ir a una guerra por el Congo. Es allí donde viene Otto von Bismarck y les dice: en vez de que se peleen por ese lugar, ¿por qué mejor no nos reunimos todos y nos repartimos África? Así te lo estoy resumiendo, ¿no? Pero básicamente fue eso. Así que, como si fuera una torta, se van a repartir África. Cada potencia, cada imperio, cada monarquía en Europa va a tener una zona de influencia. Los únicos, y eso ha preguntado los únicos que quedaron libres de esto son Etiopía y Liberia, que no estaban sometidas a este dominio colonial. Y aquí justamente tenemos el mapa. Está también en tu separata, por cierto, donde están, ¿no? Cada país, qué cosa les pertenece o cuáles son sus zonas para sacar materia prima y venderla, ¿no? Entonces, sus zonas de influencia. Y ahí está. Dicho esto, entonces, vámonos ahora. Nos quedan 6 minutos. Me imagino que me darás 5 para acabar esta, que es la Primera Guerra Mundial. Y aquí lo que tenemos son imágenes, ¿no? Imágenes de la Primera Guerra Mundial, la cantidad de muertos. Se le llama la Gran Guerra porque pensaban que no iba a haber otra guerra, y hubo Segunda Guerra Mundial. Se van a usar los aviones. Con aviones van a justamente comenzar a tirar bombazos. Va a ser la primera vez que se va a usar el gas como una forma de arma, ¿no? Armas químicas. Aquí esto es gas usado por los alemanes, por cierto. La gente que se va a morir y las trincheras. Bien, acá justamente tenemos la descripción de estas imágenes que te estaba diciendo, por si te interesa después leerlo o ver de nuevo el video. Y la Primera Guerra Mundial va desde 1914 hasta 1918. Esta Primera Guerra Mundial entonces tiene antecedentes, causas y pretexto. Bien, sobre los antecedentes, recuerda la Guerra Franco-Prusiana, que ya te la había explicado antes. Y después de que surge el Segundo Reich, o sea, el Segundo Imperio Alemán, después de que surge el Segundo Imperio Alemán, viene la paz armada. Y viene la paz armada justo después de la creación. ¿Por qué? Porque Alemania, según a vista y entendimiento de los demás países alrededor de Alemania, sobre todo de Inglaterra, decían: es un país expansionista, está desarrollando su industria armamentística, no tiene colonias, o no tiene tantas colonias como nosotros, que somos las monarquías más antiguas. Así que estos locos en algún momento tal vez traten de quitarme lo que es mío. Y por esa razón las monarquías europeas van a comenzar esta carrera armamentística, que se conoce como la paz armada. ¿De dónde crees que van a sacar la pólvora? Se sacaba del salitre. ¿De dónde crees que traían el salitre? Bueno, dicho esto, entonces, hay una pugna en los Balcanes, y esta pugna en los Balcanes tiene que ver con lo siguiente, ¿ya? Como tú puedes ver aquí, Bosnia, vamos a poner esta parte. Bosnia, que es esta parte, otro color. Bosnia, que es esta parte de acá, le pertenecía al imperio de Austria-Hungría. Bien, era un protectorado. Sin embargo, la nación Serbia decía que todo esto les pertenece. O sea, que los bosnios también son serbios. Y continuamente estaban haciendo atentados en Bosnia para que los bosnios se reintegren a Serbia. Bien, entonces, ¿qué pasa? Serbia entonces está mechándose con un imperio. Y Serbia es chiquitito. ¿Pero por qué Serbia va así envalentonada? Porque Serbia está protegida por el imperio ruso. Bien, Serbia está protegida por el imperio ruso. Y ahí te dejo con eso. Entonces, esa es la pugna de los Balcanes.
porque Bosnia está reclamada por Serbia, que a su vez es apoyada por Rusia, pero Bosnia en realidad es un protectorado del Imperio Austrohúngaro. ¿No? Eso es lo mínimo que debes saber. Otra cosa interesante que podrías notar, está en tu separata de hecho, es que todos estos tipos cuando se van a la guerra, todos eran familiares, ¿eh? Todos estaban emparentados de alguna u otra manera. De hecho, el rey de Inglaterra, el rey de Rusia y el de Alemania eran primos. ¿Por qué no se pelearon entre ellos, no? O sea, oye, yo me quiero quedar con tus colonias, ¿no? ¿Qué te pasa? Mete pum, pim, pam, ¿no? Ya, perdí, toma, quédate con mis tierras, ¿no? En vez de que se maten millones y millones de personas. Eso deberían de hacer, ¿no? Los países, en vez de mandar a morir a su gente, ¿verdad? Que sus líderes vayan y se maten. Si el líder muere, por tonto, pues no, pero ya pues perdió, ¿no? Así evitamos miles y miles de vidas, donde a veces la pasan mal mujeres, la pasan mal niños, la pasan mal todo el mundo, ¿bien? Son los 9 monarcas emparentados entre sí. Esta lectura, por cierto, también está en tu separata. ¿Cuáles son las causas de la Primera Guerra Mundial? Rivalidad entre las potencias industrializadas imperialistas, la problemática de los Balcanes, que ya te lo expliqué, y la exaltación nacionalista, ¿verdad? Cada uno de estos países se va a la guerra cantando, pensando que tenían la razón y que iban en defensa de la patria, ¿bien? Entonces, ¿cuál es el detonante? ¿Qué hace que todo este chupo reviente? El atentado en Sarajevo, la muerte del archiduque Francisco Fernando. Este tipo es asesinado por un joven que pertenecía al grupo terrorista La Mano Negra, se llamaba Gavrilo Princip, un adolescente de 17 años que pertenecía a este grupo terrorista, la joven Serbia, que querían que justamente Bosnia se reintegre. En la visita que tiene el heredero al trono de Austria-Hungría, este joven está saliendo justo de la esquina de una tienda, el auto del archiduque está cruzando esa esquina, el tipo saca un revólver de su saco y le cae a tiros a él y a su esposa. Se muere. Lo que hace Alemania, y tú dirás, profe, pero no es Austria-Hungría el heredero, sí, pero lo que hace el segundo imperio alemán es presionar a Austria-Hungría para que le dé un ultimátum a Bosnia. Y le dicen que en 48 horas o en 72 horas, 3 días, 2 días, tienen que desmilitarizar Bosnia, entregar a los que han asesinado al archiduque y permitir que el ejército de Austria-Hungría ingrese a Bosnia. Faltando 2 horas para que se cumpla el plazo, los bosnios aceptan, pero Austria-Hungría ingresa a la guerra, y al ingresar Austria-Hungría a la guerra, Serbia le declara la guerra a Austria-Hungría. Al hacer eso, obviamente, Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia, y es ahí donde... ¿Dónde están? Acá. Y es ahí donde el imperio ruso le declara la guerra a Austria-Hungría. Ah, por cierto, esto te lo aprendes de memoria, ¿eh? Esto sí lo ha preguntado la PRE. ¿Qué países pertenecen a los aliados o a la Triple Entente? ¿Qué países pertenecen a la Triple Alianza o las potencias centrales? Eso lo ha preguntado la PRE, te lo aprendo. Entonces, Rusia le declara el versus a Austria-Hungría. Austria-Hungría no viene sola, viene con el imperio alemán. Los que le declaran la guerra acá es Italia, que antes estaba en este bloque, por cierto. Italia se pasa en 1915, se pasa de bando. 15-16 se pasa de bando. E Italia le declara la guerra primero entonces al imperio ruso. Rusia no viene sola. Francia le declara la guerra a Italia. Austria-Hungría no viene sola. Alemania le declara la guerra a Francia. Inglaterra le declara la guerra a Alemania. Y así, un país, no sé si te das cuenta, arrastra a otro país a la Primera Guerra Mundial. Bien. Dicho esto, dame 4 minutos. La tutora seguramente ya nos está diciendo que ya hay que terminar. Así que vamos a volar aquí. 4 minutos para terminar la clase. Díganle a la tutora que nos haya de haber puesto ya esto. Entonces, a ver, la primera es la guerra de movimientos porque, en efecto, se llaman de las potencias centrales porque Alemania, Austria-Hungría e Italia primero estaban en el centro, ¿verdad? Y era más fácil para ellos transportarse por los trenes de la Segunda Revolución Industrial. Una pregunta que ha hecho la PRE, la batalla de Lieja es la primera batalla de la Primera Guerra Mundial y es la invasión de Alemania a Bélgica y a Francia. Le sacan la mugre los alemanes en esa guerra, ¿bien? Es una victoria alemana. Además, es en esta guerra, es en esta batalla donde van a bombardear con Zeppelin, con globos teledirigidos, el Zeppelin, van a bombardear y van a caerle a cañonazos a Bélgica. Luego, en la primera batalla de Marne, los alemanes son derrotados. Estas cosas que son así pequeñitas, eso ha preguntado a la PRE hace tiempo, pero sí lo han preguntado. La primera batalla de Marne, derrota alemana, y ¿qué tienen en común la primera con la segunda batalla de Marne? Que en las 2 batallas Alemania pierde. El frente occidental, como te puedes dar cuenta, es Alemania de cara a Gran Bretaña y Francia.
El frente oriental es Alemania de cara al Imperio Ruso. Y Rusia va a perder en la guerra. De hecho, la PRE ha preguntado mucho por esto. En la batalla de Tannenberg y en la batalla de los lagos Masurianos, Alemania le saca la mugre a Rusia. Bien, que tenía el ejército más grande, pero no tenían armas para todos sus soldados. Luego viene la guerra de posiciones. Se le llama así, o también guerra de trincheras o guerra de desgaste. ¿Por qué? Porque los aliados decían, los alemanes, los italianos no tienen colonias. Además, Italia luego se pasa de bando. Pero como no tienen muchas colonias, no tienen materia prima. Como no tienen materia prima, en algún momento se les va a acabar y nosotros, por desgaste, les vamos a ganar. Así que lo que hay que hacer es aguantar en una trinchera, conservar la posición. Y eso sí va a ser feo porque ahí es donde más gente se van a morir. A veces van a avanzar 500 metros en 6 meses. Loco, ¿tú sabes qué es avanzar 500 metros en 6 meses durante una guerra? Es nada, es como ir de aquí, es como ir de tu casa de repente al paradero, ¿no? Si vives a 10 cuadras, ¿no? Desde el paradero, una cosa así, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por las trincheras, guerra de posiciones. Entre febrero y diciembre se da la batalla de Verdun, donde Francia detuvo la ofensiva alemana. Alemania quería de una vez acabar con la guerra, pero menos mal que los franceses van a aguantar el ataque. Entre julio y noviembre se da la batalla de Somme, donde la ofensiva aliada, o sea, los aliados querían acabar con la guerra ahora, y los alemanes van a aguantar bien, así que eso va a fracasar. Y surge el frente marítimo. En el frente marítimo, en la batalla de los Dardanelos, hay una victoria turca otomana, porque el imperio turco otomano se mete a favor de Alemania en esta guerra. Y ya nos queda un minuto, así que ya vamos a acabar con esto. En el frente occidental, los alemanes le proponen a los mexicanos, a través del telegrama Sinmenmar, que si ellos atacan a Estados Unidos, los mexicanos, Alemania les iba a entregar estas tierras que los mexicanos habían perdido históricamente en el siglo pasado. Y luego, en abril, Estados Unidos le declara la guerra al Segundo Reich. ¿Por qué? Porque hunden el Lusitania, que es un barco, creo que eso está acá. Ajá. El submarino, este submarino, el U-20, hunde el Lusitania, que tenía creo que a 128 estadounidenses ahí. Eso lo hacen, ojo, en 1916. 2 años después, no, un año después, le declara Estados Unidos la guerra al Segundo Reich. Y bueno, finalmente Rusia se retira de la guerra con el Tratado de Brest-Litov. Está en rojo porque es súper archi mega recontra importante que te lo aprendas. Bien, con ese tratado no solamente Rusia se retira de la guerra, sino que gracias a ese tratado se crean países. ¿Ves esto? Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Ucrania, Georgia, Armenia. Lo que hicieron los alemanes de una manera muy inteligente fue obligar a los rusos a que independizaran estas tierras, porque cada tierra va a tener su propio presidente, su propio gobernante, su propio ejército, y así los alemanes ya no tienen por qué cuidar sus fronteras del imperio ruso, que ya no es imperio ruso, acabó porque los rusos mataron al rey y crearon la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con Lenin y toda esa mancha que vamos a ver en la última clase. Es muy importante que te aprendas ese tratado. Bien. Y finalmente, en la segunda batalla de Marne, Alemania es derrotada, firman el armisticio de Compiègne a través de las propuestas del presidente de los Estados Unidos, Gordon Wilson, y sin embargo, a pesar de eso, en el armisticio de Compiègne, por cierto, en este vagón les devuelven los alemanes Alsacia y Lorena a los franceses, era un alto al fuego, pero el fin oficial de la guerra se da con el Tratado de Versalles. Por favor, te aprendes esto de memoria, ya no hay tiempo para más, ya la tutora me estaría queriendo votar, así que te aprendes esto, lo vamos a volver a tocar cuando hablemos de la Segunda Guerra Mundial, las consecuencias te las puede preguntar la PRE, y eso sería, chicos y chicas, todos por esta clase. Las claves te las pongo en el chat. Gracias por tu atención y nos vemos la próxima semana. Así que, chao, chao.